Es un espacio libre, sentirte con la libertad de hablar como sea, Dale, ¿no? de lo que quieras. Siempre es así. Buenísimo. Es la parte linda de no trabajar acá. O sea, ¿me entiendes? Ya. No puedo libremente expresar mis Claro, opiniones. Y eso porque a también veces- me permitía decir cosas que no necesariamente... A veces te contienes, ¿no? Cuando puede arruinarte Sí, algo. sí, 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 sí. Por lo menos en el tema de mis opiniones profesionales, siempre libre de opinar como me da la gana. Ya, bueno, Carlop es tu Segundo nombre, segundo nombre. ¿Es Carlop o Carlop? Carlop, eso tiene una historia interesante. Mi papá era dirigente estudiantil en la época de los 80, en la dictadura, y tuvo que vivir en la clandestinidad un tiempo y usaba un alias, ¿no? Y el alias era ese, ¿no? Era después de... Era un medio izquierdista, viejo, ¿no? Entonces era como que algo de un estratega ruso y bueno, ese era su nombre en la clandestinidad y ahí es donde la conoce mi mamá y razón por la que después acabo yo llamándome así. Sí, un nombre súper único. Sí, 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 sí. Bueno, para darle inicio más formalmente, Rodrigo Carlop, tú eres médico de profesión, licenciado en medicina, salido de San Simón, pero a ver, quisiera que me expliques un poquito cómo es tu trayectoria profesional ya como médico, digamos. Bueno, eso es un poquito interesante, ¿no? Tal vez tengo que ir incluso un poco antes, porque para tratar un poco de entender cuáles han sido mis motivaciones y por qué iba a eso, ¿no? Cuando pienso, digamos, en esto, cuando era chico, tenía 10 años o algo así, mi papá, como mencioné antes, estaba un poco vinculado al tema de la política, al tema de tratar de hacer gestión, de mejorar la vida de los demás, ¿no? Siempre vi como que era una tarea bien loable estar al servicio de los otros, ¿no? Desde el punto de vista de hacer gestión pública, desde el punto de vista de, no sé, estructurar algo para que la sociedad sea mejor, ¿no? Pero con el tiempo como que me desilusioné de la política como tal, ¿no? Como que todos nosotros los que hemos vivido en este país, poco a poco te vas desencantando de la corrupción, todo lo que viene asociado a la política clásica como la vemos todos los días, ¿no? Y bueno, por esa decisión un poco me fui inclinando a otra manera de servir, ¿no? Que era en este caso hacer medicina, ¿no? Tratar de ayudar a las personas más en el uno a uno. Empiezo a estudiar medicina en la San Simón y bueno, nunca pude completamente desconectarme de esa sensación de tratar de hacer también algo por el global, ¿no? Por la población en general. De esa manera empiezo a trabajar con organizaciones estudiantiles dentro de la facultad que trabajaban con organizaciones internacionales y ONGs haciendo salud pública, ¿no? Tratando de un poquito de orientar en el tema de salud pública a la población, pero también haciendo entre nosotros intercambios de experiencias, viajando un poco a otros países para entender nuestras realidades y cosas así. Entonces, nazco y me formo como médico desde el punto de vista clínico de la formación en la que normalmente te forman para tratar a las personas del uno a uno, pero en paralelo me voy formando también de esta manera y con esta identidad de tratar de ayudar a los demás de una manera más global. Termino la carrera y bueno, a pesar de que me gustaba mucho el uno a uno con los pacientes y ayudar a las personas y poder estar ahí para ellos, también es bien desgastante ser empático, es bien desgastante hacer eso, ¿no? Entonces rescato un poco mi otro background, mis otras aspiraciones y trato de irme hacia algo que pueda trabajar con ambas, ¿no? Y eso era la epidemiología. Si alguna vez preguntas a alguien de nuestra rama del tema de salud, ves que es una rama que es bien entrelazada entre la gestión pública, entre la investigación, pero también en tratar de hacer la mejor la vida de las poblaciones, ¿no? Entender cómo es que las poblaciones son afectadas por algo, ¿no? Las causas de las enfermedades, cuáles son las formas de que nosotros podríamos usar para prevenir estas enfermedades a largo plazo. No en una persona, no en ti, por darte un consejo, evitar que te caigas, sino más bien evitar que haya lugares donde puedas caerte, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es un poco la película de cómo empiezo a buscar una especialidad en la rama en la que ahora yo me dedico, ¿no? Terminado la facultad, trabajo un poco acá, trabajo más o menos un año en la Clínica Los Olivos y en la Petrolera, en Oncológico Nacional, y ahí como que de nuevo, o sea, encuentro como esta disparidad y esta inequidad, ¿no? Grande que hay en acceso a los servicios sanitarios, en el acceso a recursos para poder tratar las enfermedades y demás. Y motivado por eso también busco tratar de especializarme en un lugar donde esta área sea bastante fuerte, ¿no? Donde tenga una capacitación adecuada. Entonces busco Estados Unidos y postulo un programa allá, ¿no? Postulo a varios programas, postulo como a 100 programas, creo. De la mayoría me han rechazado, ¿no? Pero logro ingresar a un par y uno de ellos era el de la ciudad de Nueva York, en la universidad pública de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ¿no? Que se llama CUNY, ese es su acrónimo. Y es la universidad pública, ¿no? de la ciudad. Es la universidad pública más grande del planeta, de hecho. Tiene alrededor de 500,000 de estudiantes, un poquito más.
Entonces es un monstruo de gigante con muchas unidades académicas, etcétera, etcétera, pero una de ellas está destinada a la salud pública y ahí es donde empiezo mi formación. Después gano una beca del Instituto Nacional de Salud para hacer investigación clínica en la Universidad de Cornell, que es una de las Ivy Leagues de la costa este. Y bueno, eventualmente termino eso y me reclutan hacia el hospital de NYU, ¿no? A la Escuela de Medicina de la... Es en este caso, digamos, la universidad privada de Nueva York, ¿no? NYU, la que está en la misma ciudad. Entonces, ahí es donde empiezo a realizar mi actividad práctica, y eso no es hace mucho, eso termino todo, creo, en 2017, y después empiezo un programa de subespecialidad en el CDC, ¿no? En Atlanta, y luego me reclutan a NYU el 2018, más o menos empiezo realmente a trabajar, como un año o 2 años antes de que golpee la pandemia. Y varias cosas aquí que justo está todo tu rama y llega el COVID, entonces como que... Bueno, hemos tenido 4 pandemias los últimos 10 años, ¿no? Claro, pero... el Zika, el H1N1 primero y el ébola, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que... Esta pandemia es algo que nosotros esperábamos desde el punto de vista académico y de nuestra formación. Estaba retrasado. Nos hemos salvado con el primer SARS de una explosión de casos en Asia, y gracias a Dios, porque era un poquito menos transmisible que la variante que después vimos expandirse en Wuhan y otros lugares del mundo, ¿no? Pero es algo que tampoco va a desaparecer solo con el COVID. Las epidemias son algo con lo que vivimos desde que registra la historia, ¿no? Algunas de las primeras epidemias que se registran son de Egipto. Apenas podíamos escribir y hemos empezado a hacer registro de eso, ¿no? Entonces han ocurrido a lo largo de la historia, y de hecho a lo largo de la historia han modificado la forma en que la humanidad vive, ¿no? La forma en cómo nos organizamos, la forma en cómo comemos, la forma en cómo practicamos nuestra vida todos los días. Algunas religiones, por ejemplo, el judaísmo, tiene algunas restricciones específicas con algunos tipos de alimentos, ¿no? El cerdo, por ejemplo, ¿no? Como una carne sucia, ¿no? Que contiene tipos de bacterias y elementos que pueden ser dañinos, ¿no? Todo eso está... grounded, por así decirlo, o formado a raíz de enfermedades que poco a poco han mermado las poblaciones, y la gente ha ido aprendiendo a evitarlas, ¿no? Claro, y ahora que dices, nos vamos a dar cuenta con cómo ha modificado totalmente nuestro estilo de vida, ¿no? Desde el teletrabajo, desde cosas tan básicas como el lavado de manos, que vuelva a ser algo presente. Claro, yo creo que el lavado de manos va a desaparecer rápido. Lo que no va a desaparecer rápido es la transición tecnológica, ¿no? Que es también lo que ha sido diferente en esta pandemia de otras pandemias, fuera de que obviamente es más expansiva, mucha gente ha muerto. Es la manera en cómo se mueve la información y la manera en cómo diferentes voces pueden convertirse en locutores válidos, ¿no? Eso es algo que no teníamos en otras pandemias, ha cambiado con el tiempo, y eso obviamente, utilizado mal, genera miedo, genera pánico, genera incertidumbre, genera teorías conspirativas, genera un montón de cosas que hacen que el problema sea más grande todavía de lo que en realidad hubiera podido ser si es que hubiéramos hecho... Si esto hubiera pasado en los 80, por ejemplo, donde todos los medios manejaban una línea directa, ¿me entiendes? O sea, había un tema de integridad periodística, de la verdad, ¿no es cierto? O sea, vamos a hablar de la verdad, no opiniones, no ni izquierda ni la derecha, no lo cercano a la gente que paga mis promociones, sino más bien tratar de ser lo más objetivo posible. Y manejar información oficial, ¿no? En ese momento, si hubiera sido esta pandemia, hubiera sido otra historia, como lo hubiéramos asimilado, ¿no? Seguramente algunos países hubieran dicho no pasa nada, ¿entiendes? Y la gran mayoría hubiera como que utilizado medidas de contención, pero no hubiera habido ese pánico general que nace de alguna manera de las redes sociales, ¿no? De la manera en cómo se maneja la información en redes sociales. Justo ya que entramos en este tema, pues justo el tema que quería tocar contigo. Después quiero volver un poco al tema de haber estudiado en inglés, que me interesa porque también escucho que hablas varios idiomas. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Ahorita ya que estamos hablando del tema de la desinformación y todo lo que... O sea, claro, si dices si hubiera sido en los 80, muchas cosas hubieran sido diferentes, ¿no? O sea, primero, las ventajas tecnológicas de poder haber conseguido la vacuna en tan poco tiempo, digamos, esa unificación comunicacional, de poder coordinar pues trabajos, lo que se hace en Estados Unidos con Europa, con lo que se hace en otros países, para ver que llegar a soluciones más rápido, ¿no? Pero también este otro lado de que se ha generado una ola de información pues que nunca en la historia ha habido. Entonces sí. Ha habido pues se escucha de todo, o sea, desde que ha empezado hasta ahora, pues la cantidad de cosas que se han dicho de las medidas de prevención del mismo virus, de cómo va a afectar, de qué va a pasar,
bueno, cómo lo has visto tú todo desde tu lado, que es pues justo la medicina, el lado científico, digamos. Sí, bueno, son varias cosas, ¿no? Es bien interesante este tema, podemos hablar literalmente horas de esto. Creo que hay algunas cosas que hay que concretar dentro de ese punto. El primero es que, bueno, sí, obviamente hubiera sido distinto hace 20 años atrás, pero también hubiera sido distinto el comportamiento del virus, la manera en cómo hoy nos movemos, por ejemplo, hoy día yo aquí, mañana en Nueva York, mañana pasado en Dubái, ha sido exponencial en los últimos 30 años, ¿no? O sea, pero estamos hablando de 20 por 200 veces más, ¿no? O sea, eso ha hecho que el virus viaje de país en país. Exacto, hace que no solo estas, sino otras enfermedades también puedan transmitirse más rápido, ¿no? Y eso también hubiera sido otro factor importante. Pero como tú dices, uno de los grandes factores, y tal vez el más importante, es ese, ¿no? El tema en cómo la gente asimila la información, de dónde recibe y cuáles son sus canales válidos, y cómo esos canales válidos procesan lo que viene de afuera, ¿no? Ahora, científicamente, desde el punto de vista tecnológico, sí ha habido muchos avances en esta pandemia desde el punto de vista de la transición tecnológica al teletrabajo, desde la transición tecnológica para desarrollo de vacunas, la operación Warp Speed o todo esto que se realiza en Estados Unidos para tratar de sacar las vacunas rápido es algo que obviamente es una hazaña asombrosa, pero que viene fundada, como toda la ciencia, nos gusta decirlo de esta manera, ¿no? Hay varias cosas que son ladrillos, ¿no? A lo largo del tiempo, que van construyendo un muro, que van llevando a construirnos seguramente algún día una pequeña casa que nos pueda dar seguridad. Todos los científicos nos paramos en los hombros de los que estaban antes, ¿no? Si vemos más allá de lo que nuestra propia naturaleza puede asimilar, es porque tenemos el trabajo de cientos de personas, miles de personas antes de nosotros en esta área o en muchas otras áreas, ¿no? Entonces sí, obviamente somos un resultado de nuestra historia, ¿no? Pero también conforme pasa el tiempo hay cosas que la humanidad no deja atrás, ¿no? Mientras crecemos, nos expandimos a áreas verdes que antes no estaban ocupadas, destrozamos hábitats naturales y forzamos a que enfermedades que normalmente no tienen transmisión en humanos se transmitan, ¿no? El año pasado, sí, o el anteaño pasado tal vez ya hubo este tema del virus Chapares, y no sé si te acuerdas, ¿no? Es una enfermedad que sobre todo de roedores selváticos y por la expansión de las personas en lugares tropicales y no sé, expansión territorial fuera de donde tal vez debería ser o donde normalmente se hacía, se está expandiendo y se ha expandido y ha causado un poco de pánico en ese momento, ¿no? Es así, o sea, son cosas que vamos a ver viendo. Sin duda esta no es la última pandemia que vamos a ver como seres naturales. Mientras tú y yo estemos vivos vamos a ver muchas más. Y seguramente, pero las lecciones que hemos aprendido de esta, esperemos puedan ayudarnos a responder mejor a la siguiente, ¿no? Claro, sí, más que todo si es próxima, pues ya vamos a estar más alertas. Pero creo que es la primera, como pandemia tiene que ser cuando es global, según tengo entendido, ¿no? Para que una epidemia pueda llamarse pandemia, creo que tiene que afectar realmente a todo el mundo. Más de un continente ya es pandemia. Por eso te decía, hemos tenido 4 en los últimos 12, 13 años, digamos. Teníamos el 2010 más o menos una explosión de H1N1, después sí, H3N3. Tuvimos el Zika más o menos el 2016 y tenemos ébola desde el 16-17, que hasta ahora no se puede erradicar en el África, ¿no? Entonces ha pasado a algunos continentes más, ha tenido casos en Estados Unidos el ébola, ha tenido algunos casos en otros lugares y apenas haya solo un caso en otro continente ya se considera, por temas técnicos, pandemia. Ya, porque de todas formas esta ha sido como la que realmente movió el mundo, ¿no? Las otras sí. La que ha afectado más la vida de las personas, la que ha hecho que las personas estén más conscientes. La que ha hecho que el mundo se pare realmente, ¿no? Por temas de cuarentenas y eso, pero así al mismo tiempo casi muchos países, ¿no? No tanto como el ébola, digamos que era más en ciertas regiones. Claro, su transmisibilidad, el hecho de que sea una enfermedad respiratoria hacen que sea mucho más difícil contenerla. El ébola, a pesar de que es mucho más mortífero, sin tratamiento o incluso con un tratamiento bueno pero sin terapia es prácticamente 95-96% letal, ¿no? Entonces es claro, las características de este virus han hecho pues que justo afecta a todos. Exacto. Es muy contagioso, entonces es casi tan seguro como un preservativo de que te vas a morir, ¿me entiendes? O sea, sí. Pero eso es lo jodido del ébola también, o sea, porque es tan letal también generalmente se contenía en las regiones donde nacía porque moría todo el mundo. Entonces, claro. Exactamente. Bueno, a ver, quería preguntarte igual, ¿tú cómo ves estas
estas teorías que salen, ¿no? Conspiranoicas, algunas con más fundamento, otras con menos, otras que realmente no sabes de dónde, quién puede creer eso, pero hay mucha gente que sí le da. ¿Cómo ves este comportamiento social, digamos, de la gente que creo que siempre ha habido, ¿no? Pero esto ha hecho que se evidencie mucho más y se radicalice por pueblos, ¿sí? Sí, creo que está nasado, bueno, está rooted o nace 100% en este escepticismo y desconfianza que la gente tiene hacia un sistema, ¿no? Un sistema que en este momento, quiera o no quieran, de alguna manera define muchos parámetros de la forma en que ellos viven, ¿no es cierto? Es algo natural, existe desde tiempos inmemoriales ese desconfort, ¿no? Ahora, estas voces cada vez pueden amplificarse más a través de las redes sociales y encontrar oídos que los validen, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber este bias de afirmación o sesgo de afirmación, que lo llamamos nosotros en investigación, que es que la gente empieza a escuchar más cosas que suenan a algo que ellos quieren creer. ¿No es cierto? Si digamos tú empiezas a pensar que, no sé, el agua de tu casa te sabe raro y te empiezas a buscar artículos al respecto y ves que alguna gente ha encontrado que el agua tenía algunas contaminantes o le estaban dando algo, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que ese sea la única persona que está repitiendo eso alrededor de un universo de gente que ha probado que el agua era buena, que la mayoría del agua es saludable y que te hace bien a lo largo del tiempo, tú empiezas a pensar y te aferras a esa voz que sí te afirmaba a ti tus pensamientos o la manera en que tú pensabas, ¿no es cierto? Claro, este sesgo de confirmación que tú dices se potencia más con el algoritmo de redes sociales, ¿no? Porque un par de búsquedas que hagas, un par de interacciones que te guste cierta noticia, pues te muestra solo eso y tú crees que todo el mundo es solo eso, que te está llegando solo un tipo de noticias, digamos, ¿no? Entonces hace que... Claro, y ojalá fuera solo este sesgo de afirmación presente en las redes sociales. Lamentablemente, como mi crítica hacia el sistema comunicacional en su conjunto, no solo ellos, sino también los canales formales de información, los noticieros, los antes conocidos como entes regentes del cuarto poder, cada vez están más inclinados hacia un costado del espectro, ¿me entiendes?, de opinión. Eso suele pasar mucho en el país, suele pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, por no mencionar temas del país, seguramente hay medios, Fox, por ejemplo, que es pro derecha, ¿no? Y medios pro izquierda como CNN, etc. Y los dos presentan la misma noticia desde dos diferentes ángulos, claro, que sirven mejor al propósito de la cadena y de sus espectadores. Por ese mismo sesgo de confirmación, que la gente tiende a escuchar las noticias que suenan algo que ellos respetan. Claro, si solo ves lo que esperas escuchar, pues vas a pensar que así es, ¿no? Exacto. Porque vuelves a escucharlo, entonces ya en tu cabeza... Y nos fuerza a nosotros los críticos a tratar, a escuchar dos versiones del mismo hecho para tratar en el medio encontrar la verdad, ¿no? Y eso es incluso más fuerte en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, o sea, seamos honestos, la gran mayoría de la información que está ahí o está mal hecha, mal elaborada, mal procesada, o simplemente está mal, o sea, no tiene ningún sentido. La gran mayoría, ¿no? Hay algunos, obviamente, locutores válidos, y eso intentamos siempre, o intentaba hacer énfasis mucho, es este tema de la locución válida. No quiere decir que yo, como médico epidemiólogo, tengo que ser el locutor válido de mi comunidad, o de este país, o de mi ciudad. Al contrario, los locutores válidos eres tú, es el amauta de esta comunidad, es el dirigente de la OTB, es el jefe del sindicato, etcétera, etcétera. Entrenar, capacitar, educar a estos locutores válidos es vital, ¿no? Porque la gente no va a escuchar a mí. O sea, en algún momento decía, cuando estábamos ya más o menos en la segunda o tercera ola, la gente que nos iba a escuchar del tema de vacunación, a mí, o al periodista, o al ministro, o incluso al presidente, ya no se ha escuchado. Ya lo hemos repetido cientos de veces, el tema de lavar las manos, el tema de vacunarse, el tema de mantener distanciamiento. Y el resto de la gente no está buscando nuestra opinión, está buscando la opinión de la gente en la que ellos confían, ya sea una persona en la red social, un influencer, o ya sea su papá, su mamá, el abuelo, la persona más vieja de la comunidad, y como decíamos los otros locutores válidos. Es responsabilidad del gestor, de nosotros como gestores, llegar a esos locutores válidos y transmitir la información de la mejor manera posible. Claro, pero ¿cómo llegas, digamos, a estos ¿cómo dices, gestores? Claro, o sea, en este caso lo estoy llamando locutores válidos. A locutores válidos, exacto. Y a los gestores somos, desde mi punto de vista profesional académico, el gestor es cualquier persona que tiene algún tipo de influencia en la gestión pública.
Ya. Ya sea, hay muchos tipos de gestores, ¿no? Tú de alguna manera también eres un gestor de opinión, ¿no? Gestor de opinión que eventualmente podría enfocarse en un tema y tratar de influenciar cómo se maneja la política pública en ese aspecto, ¿no? En mi punto de vista, el gestor sanitario puede ser un ministro, el jefe de sedes, un médico en su comunidad es un gestor, claro, de alguna manera, ¿no? Entonces son esas cosas que bueno, hay que... Claro, y el trabajo que es llegar a estos locutores válidos, porque eso pasa, ¿no? Tanto se repite al máximo desde el ministerio, desde el gobierno, desde todos los médicos, o sea, la información como que, pero ya a pesar de repetirlo hasta el cansancio, pues como dices, si la persona a quien yo tomo dice otra cosa, le voy a hacer caso, pues, o sea, como que dirige mi comportamiento en cierta forma, ¿no? Como dices, puede ser dirigentes cercanos, puede ser gente de la familia que a veces su opinión importa más, entonces qué importante. ¿Cómo ves igual la comunicación entonces del lado de las personas, gestores, como dices, ¿no? De los, en este caso, médicos, doctores, científicos, las personas a que todos dicen que deberían ser la voz autorizada para comunicar, justo en este tema, principalmente de pandemia? Sí, ojalá, quisiéramos que sea así, pero como te digo, yo creo que todo tiene su capo o su límite, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, sí, la gente confía en un científico, en un médico, en la autoridad, pero hay un escepticismo natural entre la gente que habíamos discutido un poco antes, ¿no? Que está reforzado por estos discursos distintos, ¿no? Divergentes en las redes sociales, en otro tipo de información, que generan dudas, que generan malestar. Bueno, y son estos locutores válidos, como he dicho, la estrategia más acertada, ¿no? Tratar de encontrar a estas personas, capacitarlas, darles toda la información disponible y esperar que ellos se conviertan en mensajeros de estas comunidades, ¿no? Que transmitan el mensaje de nuestras fuentes más oficiales hacia la gente, pero desde el punto de vista de tratar de mejorar su salud, ¿no? Lo mismo con las iglesias o con cualquier conjunto de comunidad que tiene su propio núcleo y su propia estructura, sus propias reglas, sus propios líderes, ¿me entiendes? La sociedad es así, somos bien tribales los humanos, ¿no? Entonces, conforme nos empezamos a juntar entre nosotros, también empezamos a pensar entre nosotros y esas ideas condicionantes también nos refuerzan esa identidad y con el tiempo van un poquito marcando cómo vamos a vivir nuestra vida, ¿no? Claro, esos comportamientos se refuerzan en la tribu, ¿no? Justamente. Yo veo igual que en este tiempo recién se ha hecho un poco más de énfasis a esto de la divulgación científica, principalmente en formatos como para que lleguen a la persona común que no sabe, que no tiene idea de medicina, de ciencia, ¿no? Porque a veces es complicado que lean, no sé, papers, artículos científicos, por el lenguaje que se maneja, porque digamos no son medios masivos como para llegar a la totalidad. Y estaba viendo que muchas personas de ciencia, ¿no? Han incursionado en las redes sociales, hasta en TikTok, en YouTube, etcétera. Y me parece fundamental ese trabajo de esa gente, ¿no? No sé si has visto, no sé, Hiperactina se llama, es una española que tiene su canal de YouTube de divulgaciones biomédica, entonces ella hace como que te explica cosas en forma divertida, pero, o sea, bien fundamentado, ¿no? O sea, justo el trabajo, ¿no? del profesional, creo yo, en todas estas áreas es lo difícil de hacerlo fácil para otros, pero creo que recién se está haciendo énfasis en la parte comunicacional del profesional, del que sabe, pero que también sirva eso para llegar a las personas de distintas formas, digamos. Sin duda. Yo creo que eso es algo que hay que hacer, es parte de lo que tenemos como comunidad científica mundial, tratar de hacer mejores, tratar de llegar mejor a las comunidades. Es un concepto grande que habla de salud poblacional en su conjunto, de salir, digamos, de nuestras torres de mármol y tratar un poquito de llegar a la gente. Eso es importante, pero también te chocas con un concepto que es bien difícil de entender en la población general, que es que la verdad cambia y evoluciona con el tiempo, ¿no es cierto? Y eso es bien difícil, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a que si te digo que esto es blanco, sea blanco. Y si yo eventualmente tú la vuelves a ver y yo te vuelvo a decir, no voy a decir blanco, es a medio amarillo, empieza a generar desconfianza en la opinión que antes planteabas. Pero la ciencia funciona así. Lamentablemente, la evolución del conocimiento no es perfecta y con el tiempo muchas cosas se van o descartando o mejorando o completamente reafirmándose, ¿no? Puede haber muchas formas en que las cosas y las respuestas van. Entonces, si vos me preguntas, por ejemplo, o me preguntabas al principio de la pandemia, ¿qué tan rápido se transmitía este virus? En un momento específico, los reportes que teníamos era alrededor de 2 personas por cada persona que se enferma, o 2,5 personas por cada persona que se enferma. Eventualmente acaba siendo hasta 50 o 60, ¿no es cierto? Dependiendo de la variante y demás. Entonces, cuando cambias estos discursos, digamos, y de la manera en como yo transmito la información, aunque sea de la manera más didáctica posible en redes sociales, chocas con este concepto
que es bien difícil de entender para el pueblo, ¿me entiendes? Para la comunidad en su conjunto. Y es algo que yo creo que ahí es el hincapié principal donde tenemos que empezar a generar un poco más de conciencia y tratar de ayudar de esa manera a que la ciencia sea más aceptada, ¿no? Porque si no, siempre vas a encontrar que es, oye, tú me has dicho hace un año que esto era así y ahora me estás diciendo que la otra cosa es así, ¿qué hago, no? Ha pasado aquí mucho, primero con la hidroxicloroquina, con el, bueno, con la gente que tomaba otro tipo de medicamentos o sustancias, con el plasma sanguíneo, que mucha gente estaba haciendo malabares para tratar de conseguir plasma de suero convalescente. Todas esas cosas no sirven, ¿no? O sea, claro. O sea, nada de eso ha funcionado, nada de eso tiene ni remotamente algo de ayuda. Pero bueno, o sea, en su momento era lo que teníamos, era lo que se manejaba, y la comunidad científica estaba ampliamente tratando de estudiarlo, ¿no? Pero no era una verdad. O sea, como te decía, de blanco y negro, sino son muchos unos tonos grises, y eso es complicado de explicar. Eso es complicado, claro, en general la ciencia tiene esto, ¿no? De a los años ir, pues, incluso buscando descartar lo que se ha construido para llegar a algo más exacto, más actualizado, etcétera. Y justo, pero la pandemia ha sido como eso más potenciado, ¿no? Porque de un inicio a la pandemia, en 6 meses cambiaba, pues, todo lo que se conocía, como decías, tanto en tratamientos como en transmisibilidad del virus, en los comportamientos que debemos tener, de que si se hacen cuarentenas que es mejor o no. Entonces hay todo ese tipo de cosas, pero creo que es importante saber que de eso se trata, ¿no? El conocimiento científico, de ir actualizándose y no esperar que te digan una verdad que va a ser única y se va a mantener, pues, en el tiempo inamovible, así que sí, y bueno, y también de actitudes responsables, ¿no? O sea, a veces se ha pasado algo mucho en la pandemia, y no necesariamente me refiero a este país, sino a muchos países en el mundo. Ha habido líderes políticos que subían a un tren, ¿me entiendes? Y era de, no, esta es la cura y esto es lo que vamos a manejar, ¿no? Y le daban a toda su población XZ droga y bueno, o sea, ¿me entiendes? Ha habido como que muchos trenes en los que la gente se ha subido al principio de esta pandemia, a mediados, y hasta ahora se sigue subiendo, para tratar de agarrar un poco de no sé si voluntad política o voluntad social a partir de eso, ¿no? Y ese capital político puede utilizarlo para decir que están haciendo algo, ¿no? Lamentablemente la ciencia no funciona así. Claro. Y bueno, todo es intermediamente, ¿no? No, y sí ha habido mucha manipulación por parte de ciertos intereses, grupos que han podido aprovecharse de la situación para, incluso a nivel político, económico, de todo tipo, que pues con esta desinformación, que no sabías qué estaba pasando, que un rato te dicen esto, luego te dicen otra cosa, y claro, tú como dices, ¿no? La persona en general, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que lo único que quiere, pues, es volver a trabajar porque, pues, por su fuente de empleo quizás está en peligro y demás, entonces que no sabes qué hacer, entonces pues, es fácil que te dejes llevar por lo primero que te digan que suene certero, ¿no? Entonces sí, o que la primera persona que lo diga con confianza. Sí. ¿Me entiendes? Que lo diga sin tapujos. Pero bueno, eso no necesariamente lo hace cierto. Y eso esperamos que eventualmente podamos encontrar los filtros adecuados. Esto ha forzado a que la gente se replantee cómo escucha las noticias. Hay, creo, una corriente bastante fuerte, especialmente en la gente joven, de validar sus opiniones. No solamente creer ciegamente a las cosas, sino buscar diferentes fuentes, tratar de encontrar la verdad de las cosas, porque se ha encontrado engañada alguna vez y como que es más seria cuando busca esta información, ¿no? Pero ese comportamiento me parece muy sano, muy bueno. Eventualmente esperemos que sea algo más común, ¿no? Y que vaya y trascienda también generacionalmente hacia las personas mayores, que en este momento creo que todavía están acostumbradas a recibían las noticias de una manera específica, digamos, ponte de la Red Nacional de Información. Y bueno, y esa era su verdad, ¿no? Eso era lo que escuchaban. O reciben sus noticias de la radio y eso es su verdad y lo demás es cuento. Creemos que hay que fomentar que la gente consuma información. La única manera de hacerlo es obviamente también haciendo cápsulas más pequeñas, ¿no? Formatos más adaptables, formatos más rápidos. Por ejemplo, yo escucho mis noticias en la mañana, 5 minutos CNN, 5 minutos Fox, un resumen rápido, y 10 minutos de mi vida mientras me estoy cepillando los dientes es mi manera de mantenerme al día de lo que está pasando, ¿no? Pero qué bueno que escuches los dos, así como que algo en medio podrá hacerlo, algo así. Estamos forzados, y creo que en el país es lo mismo. O sea, hay cadenas que se manejan de una corriente y son de otra corriente, entonces tienes que tratar de alguna manera de escuchar las dos, porque si no te pierdes en el medio y no sabes lo que está pasando.
Yo creo que eso es lo lindo Hay cosas lindas de esta pandemia, ¿no? Hay cosas muy feas, hay gente que ha perdido familia, hay gente que ha perdido su empleo, hay gente que se ha visto muy afectada por muchos motivos, ya sea en su economía o por temas emocionales familiares. Pero hay cosas que vamos a sacar positivas de esta pandemia, como hemos sacado de otras en el pasado, ¿no? Y hay cosas que van a trascender esta época en la que estamos viviendo. Y esa es una de ellas, ¿no? La manera en cómo consumimos información, la manera en cómo nos preparamos para asimilar la información y la manera en que nosotros como gestores y la población en general asimila esta información y cómo podemos distribuirla, ¿no? Sí. Eso... Pero bueno, me ha gustado por lo menos que, digamos, tratando de buscarle algo positivo dentro de esto, es que quizás la gente pues va a estar más atenta a cómo buscar información y realmente buscar fuentes y demás, contrastar y saber llegar a fuentes confiables y eventualmente una información que sea lo más acercada a la verdad posible, digamos. Me ha gustado algo que has dicho, ¿no? Cuando habías escogido la parte de acercarte al manejo de las epidemias y de esta parte de la medicina, porque tiene que ver no tanto con el individuo, ¿no? Sino con lo social, con saber pues ayudar a grandes grupos de personas a salir de estos. Y justo esta rama está muy ligada pues a las decisiones de salud pública, ¿no? Que se toman. ¿Cómo has visto las medidas que se han ido haciendo desde el inicio, tanto en el país como en cualquier país que hayas visto? Porque me imagino que conoces los distintos protocolos que ha habido. ¿Crees que se ha ido actualizando también de acuerdo a la información nueva? Pero ¿cómo calificarías que se ha dado esto de las cuarentenas y todas estas medidas que se han hecho? Bueno, hay muchos espectros para ver qué ha sido positivo y qué ha sido negativo, ¿no? Algunos de ellos pueden ser medidos por cantidad de casos o por cantidad de muertes, pero esa película es incompleta. La película completa tiene que comprender no solamente los desenlaces fatales o los desenlaces de casos, sino también el impacto a la economía, la disrupción social y cuánto de esto se genera a partir de las medidas de contención, ¿no? Hay un debate abierto en el mundo sobre qué tanto poder deberían tener los estados para restringir, por motivos de salud pública, la vida de sus ciudadanos. Eso es algo que está abierto, ¿no? O sea, no tengo una respuesta para decirte este es el nivel específico de influencia que debería tener un estado sobre tu vida o la vida de tu familia. Pero desde el punto de vista objetivo de qué ha pasado en Bolivia, yo te puedo decir que hay cosas muy positivas a la vez que hay cosas negativas, ¿no? O sea, no estamos ni en el peor de los lugares, pero tampoco estamos en el mejor, ¿no? Hay cosas intrínsecas del Estado que hacen o de nuestras circunstancias como Estado de tercer mundo, que hacen que sean muchas tareas muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, no te voy a decir que somos exitosos en generar vacunas o generar tratamientos, es bien difícil que una industria farmacéutica que es casi inexistente, o sea, hay muy pocos actores en la industria farmacéutica en generación de nuevos medicamentos en el país, o que investiguen nuevos medicamentos, por ejemplo. No puedes pedir que de repente se les ocurra un tratamiento, ¿no? O sea, no tenemos el personal ni humano ni la capacidad logística. Pero hay otras cosas que dentro de esas limitaciones se han hecho bien. Te doy un ejemplo. En Nueva York, en más o menos estas fechas, marzo, abril del 2020, estábamos en cuarentena rígida porque se estaban llenando todas nuestras morgues, ¿no? Era un momento muy difícil. La ciudad era un ghost town, o sea, no existía nadie, todo estaba cerrado excepto donde podías comprar comida y alcohol. Era, o sea, pan y circo para la gente, ¿no? Entonces era eso y bueno, y nosotros desde el punto de vista profesional estamos trabajando en tratar de encontrar terapias, o sea, tratamientos, investigando eso. Pero veíamos, o sea, una subida de casos que era incontrolable, o sea, de golpe, nos agarró en curva cuando pensábamos que estaba en Europa, ya había llegado a la ciudad y nos había golpeado muy, muy fuerte y estaba saturando todos nuestros hospitales, ¿no? Había colegas que, ponte, de una clase de residentes que son como que médicos ya formándose en su especialidad, de ponte 30, 40 residentes, que unos 3 o 4 se suicidan en ese año, ¿no? A partir por la carga, por el estrés, porque no podían tolerar el hecho realmente no sabíamos cómo tratar a la gente, ¿no? No teníamos ni idea de qué darles. Todo lo que hacíamos era
un intento de tratar de ayudar, pero sin siquiera saber si eso era positivo o negativo, o estábamos haciendo peor o estábamos haciendo bien. Eso era el inicio de la pandemia acá, en Nueva York, ¿no? Y en Italia, y en China, y en otros lugares del mundo. Bolivia en ese momento decide cerrar fronteras. Si ves la primera ola de casos en el país, ha sido una ola muy pequeña. Creo que a pesar de que ha habido impactos económicos serios y políticos, incluso desde el punto de vista estructural, a causa de estas restricciones, desde el punto de vista de casos y muerte, ha sido una decisión acertada, ¿no? O sea, estamos completamente en desconocimiento de cómo tratar la enfermedad, y en un país donde tal vez la mitad no iba a creer que el virus existía, por temas políticos igual, nos hemos salvado de desenlaces muy feos, ¿no? O sea, por esas decisiones políticas, ¿no? Otros aciertos, ya en otras gestiones, por así decirlo, ha sido obviamente gestión de vacunas y el plan de vacunación nacional, que creo que ha sido dentro de la medida de lo que se puede hacer a veces acertado, dentro de la medida de lo que se podía esperar de la adquisición de vacunas en un país de tercer mundo que no produce estas vacunas, y la demanda abundante de vacunas en el mundo, relativamente rápido hemos podido adquirirlas. Y hemos podido empezar a vacunar a grupos etarios cada vez más bajos, ¿no? Esas son dos cosas que creo que han sido positivas, sin importar de uno lado o del otro, que creo que se han hecho bien en su momento, ¿no? Porque no sabíamos cómo tratar nada en su momento al principio, y segundo porque después de que ya teníamos una idea mejor de cómo tratarla, lo importante era tratar de reducir la cantidad de casos, porque ya estaba en todo lado, estaba en todas las casas, estaba en todas las esquinas, estaba en todos los colegios y en todas las universidades, y entonces había necesidad de tratar de reducirlo, ¿no? Cosas negativas, seguramente podríamos hablar también y encontrar muchas, pero yo creo que es más positivo enfocarnos en las cosas buenas. Ha habido cosas malas, ¿no? Como te digo, impactos económicos de la primera, y en el segundo, tal vez en la vacunación, que no hemos podido tampoco llegar a ciertos grupos específicos de la población, ¿no? Como te digo, hay gente que ya no se vacunó y no se quiere vacunar, ¿no? Y es porque tal vez la tarea de encontrar esos locutores válidos y transmitir la información y llevar a cada uno de ellos esta información no se está realizando, o se está dejando así para no contradecir algún discurso que en algún momento se hizo, ¿no? O sea, el virus no existe, las vacunas son humanas, y todo esto está destinado a restringir nuestras libertades, ¿no? Y bueno, esos discursos calan en la población y generan desconfianza, y después salir de esa desconfianza es difícil. Te encuentras en una trampa en la que tú mismo te has puesto y que tienes que de alguna manera subsanarla, ¿no? Esperamos que con el tiempo esos segmentos de la población que todavía no acceden, no quieren vacunarse, lo hagan, ¿no? Hemos descartado vacunas en este país, ¿no? Hemos votado vacunas en Santa Cruz, y estamos a punto de votar vacunas acá en Cochabamba y así. O sea, hay cosas que hay que recordar, ¿no? Hay que entender. Es loco pensar que un país tercermundista de Bolivia, que nos cuesta adquirir las vacunas, tengamos que descartarlas, ¿no? O sea, es algo... Porque no quieren ir a vacunarse. Exacto, o sea, tendríamos que descartarlas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que obviamente hay que recordar, y hay que tratar de plantearnos como Estado, como gestores, cómo podemos llegar a ese grupo que no se ha vacunado todavía. Y esos son los grupos que eventualmente van a mantener este problema presente, ¿no? O sea, hemos tenido una ola reciente, se ha terminado, no va a haber una subida de casos importante por carnavales, por muchos factores de los que podemos hablar si quieres, pero bueno, vamos ¿No crees que vaya a haber subida? No, por factores específicos que si quieres trabajamos un poquito, pero lo más importante es decirte que, bueno, sí va a haber una quinta ola en mayo, junio, en invierno, y tenemos que prepararnos también para eso, ¿no? O sea, probablemente sea más pequeña, gracias a Dios este virus está bajando su intensidad en el tema de letalidad, pero igual satura tus servicios, satura los hospitales, impide que yo, por ejemplo, que estoy vacunado, entre comillas, me da un infarto, si justo estoy en el pico de la ola, no haya terapias, nadie me puede atender apropiadamente y yo fallezca, aunque me haya vacunado, aunque no me haya enfermado de COVID, etcétera, porque el sistema está saturado, ¿no? La saturación del sistema sanitario en Bolivia no se va a solucionar de la noche a la mañana, no puedes hacerlo aunque construyas 20, 30 hospitales por ciudad. ¿Por qué? Porque hay algo que no se puede comprar, y es el equipo humano, ¿no? No puedes un terapista hacerlo aparecer de noche a la mañana. Son 15 años de formación. Entonces, es un tema de gestión pública a largo plazo, educacional incluso, de fomentar eso, aumentar la cantidad de plazas de residencia, aumentar la cantidad de gente que puede trabajar en el sistema público, etcétera. Y eso no se hace de la noche a la mañana, no se va a hacer para este año. Es una tarea que tenemos pendiente como generación, seguramente, la generación del bicentenario, tú y yo.
Hace 100 años se planteaba los jóvenes de Bolivia qué país deberían ver los próximos 100 años, ¿no? La generación del centenario plantea la reforma agraria, plantea la participación popular, plantea el voto equitativo de las mujeres y cosas que hemos vivido en estos 100 años como país, ¿no? La pregunta grande es qué vamos a hacer nosotros en estos 100 años que vienen, ¿no? ¿Qué es el país que queremos a futuro? Yo creo que el tema sanitario es uno de esos, ¿no? El servicio y poder darle acceso sanitario a todas las personas, ¿no? La salud universal, pero no como discurso, sino también como hecho práctico, ¿no? Que realmente sea así, ¿no? Es algo que seguramente vamos a tener que discutir en los próximos años, pero sea también una tarea en la que tengamos que trabajar conjuntamente, sociedad, comunicadores, gente que trabaja en gestión, pero también la gente de a pie, ¿no? O sea, la voluntad pública es la que define ese tipo de cosas, ¿no? La reforma agraria no ha venido porque un grupo de ideólogos de izquierda han decidido que sea así, ha venido porque era una necesidad pública, justicia, tierra y libertad, ¿no? O sea, de que podamos encontrar ese punto como sociedad de llegar ahí. Estamos en ese momento histórico, estamos a 3 años del Bicentenario y yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que plantearnos a futuro como país, como juventud. ¿Qué es lo que queremos de este mundo, ¿no? Si tú y yo fuéramos tan suertudos de vivir 100 años, ¿qué país veríamos en el próximo siglo, ¿no? ¿Qué cosas habrían cambiado? No, sí, es importante el tema de la salud en Bolivia, pues era un tema que estaba bastante descuidado y facilitaba el hecho de que pues no era tan visibilizado como, bueno, dentro de la tragedia que ha sido la pandemia para muchos, también pues a mostrar las carencias del sistema de salud a todo nivel y espero que genere que se haga un cambio real, ¿no? Como dices, no solo en discursos, sino que realmente sea la salud un derecho a que todos podamos acceder, pues así, y claro, tú que estás dentro, pues puedes verlo y también tienes ese deseo. Ya que tu profesión está tan vinculada pues con las políticas públicas en cuestión de salud principalmente, quería preguntarte cuál es tu postura en relación, o sea, como habías dicho, no hay mucha gente que no quiere hacerse vacunar. Y hablabas también de hasta dónde el Estado puede controlar la vida de las personas, ¿no? En el sentido de, hay cosas económicas, en el sentido de las cuarentenas, hasta qué punto prioriza lo económico y lo sanitario y a la libertad individual de las vacunas, digamos, hasta qué punto, o sea, hasta a favor de obligar a las vacunas, de no obligar, hasta qué punto puede decirte hazte vacunar o qué tipo de medidas de presión puede considerarse éticamente válidas, digamos, no sé. En el mundo hay muchos tipos de ejemplos, positivos, negativos. Se llaman positive reinforcements o negative reinforcements, ¿no? O sea, como impulsos negativos e impulsos positivos, ¿no? Los impulsos positivos tienden a ser premios, ¿no? O sea, en el país los impulsos positivos han sido los que han tenido mayor efecto, por así decirlo. Te doy un ejemplo claro, igual yendo al tema de vacunación. Nuestra tasa de vacunación antes de la pandemia de los niños menores de 5 años era alrededor de más del 98%, o sea, estamos llegando casi al 100% de vacunación. ¿Qué te dice eso? Uno, que había confianza en las vacunas y en el sistema público de estas y cómo se adquirían. Nadie estaba pensando, oh, esto es rusa, ¿no? Este es de Estados Unidos o este es de Inglaterra, ¿no? Nadie estaba mirando eso, todos recibían sus vacunas. ¿Por qué? Porque había una política nacional positiva que incentivaba que lo hagan, ¿no? Les daba un monto económico a las madres por sus controles, les daba un monto económico y algunas otras cosas, digamos, productos, Nutribes y otras cosas, para hacer sus controles de niños sanos, ¿no? A los niños. Y si no hacían eso, no recibían ciertos beneficios financieros, ¿no? Pequeños, pero financieros. Los bonos han sido la razón por la que hemos llegado a esa increíble tasa de vacunación y una reducción de la mortalidad materno-infantil. Eso es un impulso positivo, ¿no? No sé si estamos en el punto en el que vamos a poder darles un bonito a la gente que reciba sus vacunas, por el punto de vista financiero y que la economía no lo sostendría, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se podría hacer, ¿no? No se ha hecho, en algunos países se hace de alguna manera, alguna gente recibió beneficios, me acuerdo en Estados Unidos y acá igual creo que alguna gente participó de loterías, les daban $100 por recibir una vacuna en ciertos grupos etarios, o les daban el día libre al día siguiente por Creo que hasta cerveza les daban, ¿no? Claro, acá igual hubo eso. Hay cosas que se puede hacer desde el punto de vista de gestión pública que no son, ¿me entiendes?, rechazadas, son beneficios, por así decirlo, por hacer una conducta que el Estado espera que sea positiva, ¿no? Como te digo, por ejemplo, hacer que todas las personas, independientemente de su labor, puedan tener un día libre después de la vacunación, les da un día libre para descansar y aparte es sano porque claro, que estés yendo a trabajar dependiendo de tu labor, o sea,
después de una vacuna que te golpea fuerte, a veces es algo equivocado. Complicado. Entonces hay cosas que se puede hacer en ese lado. Y luego están los impulsos negativos, por así decirlo, ¿no? O sea, restringir, ponte tu actividad pública o tu movimiento fiscal si es que no recibes tu vacuna, ¿no? Esos en la mayoría del mundo están como que mal vistos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no sugiere que esto se haga, ¿no? Porque crea mayor desconfianza entre el sistema público y la gente, y porque crea un malestar generalizado entre las personas que tal vez no quieren vacunarse y que se sienten forzadas. Pero hay países en los que yo creo que nunca se va a llegar a una tasa de vacunación elevada, a menos que algún juego de estas dos, positivos o negativos, se realice, ¿no? La gran mayoría del mundo tiene una resistencia a la vacunación, incluso en Estados Unidos, nivel de formación muy alto de sus profesionales en el sistema sanitario. Hay todavía un 10% de médicos y enfermeras que no se vacunan y no se quieren vacunar, ¿no? De médicos. Sí. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo por eso, ¿no? Y ahora en Estados Unidos había un mandato en muchos estados para que esto se vacune, ¿no es cierto? A mí, para noviembre, el personal hospitalario tenía que estar vacunado, ¿no? Antes de eso estaba obviamente sugerido que lo hagas, pero si no lo hacías tenías que hacerte testeo cada 2 semanas y cosas así, ¿no? Pero ahora el Estado lo forzaba, ¿no? Estamos llegando a ese punto, eventualmente se tiene que llegar a ese punto si quieres tener una tasa de vacunación alta, peor en un país donde has generado mucho disconfort y hay segmentos amplios de la población que no confían ni en la vacuna, ni en que el virus sea real, ni en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esas son cosas que habría que discutir como Estado abiertamente de nuevo, con estos locutores válidos, con estos grupos específicos, ¿no? Y ver cuáles son las mejores maneras de llevar adelante. No creo que lleguemos a una buena tasa de vacunación sin algo de esto, sin un juego de este positivo y negativo, ¿no? Sin premio castigo, ¿no crees que solo con información la gente...? Lamentablemente no, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Se ha generado ya corrientes de información que, a pesar de que seamos muy certeros con la información y la comunicación sea muy asertiva, esa gente no crees que va a cambiar de opinión, digamos. Muy difícilmente va a cambiar de opinión, ¿no? A menos que se vea o beneficiada o perjudicada por no cambiar, o sea, por hacer una conducta, ¿no? Eso es lamentablemente la realidad del país, pero no solamente del país. Estoy diciendo, esto pasa en Estados Unidos, en Europa. Hay resistencia. Claro, de hecho, un caso famoso, el tema de Djokovic, ¿no? Que deportista número 1 del mundo, el tenista, que no ha querido, es un escándalo que no dejó entrar a un país porque hay obviamente normas internacionales, requisitos, no ha podido ser exento de todo esto, ¿no? Entonces, eso ha puesto, creo, más en tela de discusión este tema, ¿no? De si está bien obligar o no obligar. Entonces, tú dirías que en un país como Bolivia, donde hasta se han desperdiciado vacunas, donde no toda la gente quiere vacunarse por 1000 cosas, tú dirías bien que en este caso, como dices, premio está difícil por tema económico, o sea, refuerzos negativos en este caso podría ser... No sé, o sea, yo creo que depende también del momento político en el que vivimos, ¿no? Si estuviéramos más cerca de una elección, te apuesto que un impulso positivo se vería mucho más bonito desde el punto de vista del gestor, ¿me entiendes? O sea, depende, o sea, en el momento, claro, o sea, hay muchas cosas que como mi rama, lo que yo estudio, la manera en que nosotros entendemos el trabajo, sabemos que estas cosas existen. No puedes ver solamente, si le preguntas a un infector o si le preguntas a un clínico, una persona que trabaja en un hospital, te va a responder que sí, que es lo correcto, que tienen que salvar sus vidas y no sé qué, que es su responsabilidad y la manera en cómo hablan con los pacientes, uno a uno. Pero nosotros, los que trabajamos en el macro, que vemos la población en su conjunto y tratamos de trabajar, tenemos que considerar los aspectos económicos, políticos, sociales, y esos son parte de lo que nosotros tenemos que asimilar, comprender y encontrar el mejor camino, ¿no? Yo creo que un impulso positivo asociado a negativo sería lo mejor, ¿no? Digamos, este tema de los requisitos para actividad económica del carnet, digamos, para entrar al banco, para entrar a instituciones públicas, asociado de algo positivo, puede que lo haga más aceptable, ¿me entiendes? Especialmente cuando ya hay bolsillos específicos que nunca se han vacunado, ¿no? Ponte un pequeño bonito por su primera vacuna para que la continúen, ¿no? Cosas así, ¿me entiendes? Hacer estas dos de la mano tenían probablemente el mejor efecto porque fuerzas un poquito, pero a la vez les dices que va a recibir un beneficio, ¿no? Que es lo que la gente generalmente trata, ¿no? De que no lo fuercen sin que algo le venga positivo, ¿no? Eso es lo que, como dices, sería difícil, ¿no? Económicamente, porque, por ejemplo, los bonos para los niños, o sea, digo, para las mamás que hacen vacunar a sus hijos, no es una población tan grande como en este caso, que tendría que ser casi el 100%, ¿no? de
la gente, entonces... No necesariamente, porque, o sea, los grupos de riesgo no somos tú y yo en general, ¿no? O sea, Claro. sí hay gente de nuestra edad que obviamente puede acabar muy enferma, Sí. pero los grupos de riesgo son claros, los conocemos bien. Gente arriba de los 60 años, las personas que tienen comorbilidades severas, las personas inmunodeprimidas y personas con cáncer o con otros tipos de enfermedades que hacen que su cuerpo sea, obviamente, un poco más susceptible. Entonces, si enfocas tu tarea en ellos, aún sin hacer a toda la población, has hecho como un golpe fuerte a la cantidad de casos severos que puedes ver en hospitalizados, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde yo creo que podría ser O sea, dices solo refuerzos a esa gente que es la población, digamos, vulnerable, más vulnerable. Si tienes, que es la razón por la que nosotros hemos dado vacunas primero a ellos, ¿no? Claro. O sea, porque ahí es donde cuando golpeas mejor, ¿no? O sea, Obviamente, sí. o sea, sí. Pero digamos, como la vacuna digamos, estaban casi obligando, ¿no? Aquí en Bolivia por decretos que ha habido de que era sí o sí. O sea, sigue vigente ese decreto, simplemente no tiene fecha, ¿no? O sea, lo que han hecho es suspender su aplicación, ¿no? Pero el decreto sigue vigente, en algún momento tendrá que verse si se aplica o no. El problema, lamentablemente, es que la opinión pública se define mucho un poquito más tarde de lo que debería. O sea, nosotros como gestores sabemos que vamos a ver una quinta ola en mayo, junio. Si no reforzamos la vacunación hoy, va a ser tarde después. ¿Por qué? Porque, bueno, tú recibes tu primera dosis hoy día, tu segunda dosis ponte 3-4 semanas. Tu inmunidad sube en alrededor de un mes y medio recién, ¿no? O sea, desde el momento en que empieza tu primera dosis, un mes y medio después recién estás como que, entre comillas, con algún nivel de protección. Un mes y medio, ¿no? Entonces, si la gente empieza a vacunarse ya cuando el rol está aquí, ya es tarde, ¿no? Pero hay muchas cosas que son positivas. O sea, la ola que viene es probablemente una de las últimas que vamos a tener, que va a tener alguna repercusión en nuestra actividad pública. No te puedo decir si va a haber restricciones o no, porque eso depende mucho tanto de los factores económicos, políticos, sociales del momento, pero de cada una ola va a haber, ¿no? Y seguramente vamos a responder de la manera que mejor podamos, pero pues, gracias a Dios muy probablemente va a ser más pequeño, por muchos factores, incluido el hecho de que mucha gente ya se ha enfermado, muchas veces se ha vacunado y se ha enfermado, tiene este juego de enfermedad o de inmunidad artificial y natural contra la enfermedad, y poco a poco ha ido repitiéndola y forma una inmunidad mucho más robusta en general. La población activa es la que seguramente ya tiene una inmunidad bastante fuerte. Dos, que bueno, obviamente hay mucha mayor tasa de vacunación que lo que había hace 10 o 11 meses, 12 meses atrás. El virus ha bajado un poco su virulencia y la forma en cómo afecta, su letalidad, la severidad de la enfermedad que está asociada a ella. Y esos factores son las cosas que hacen que un poquito, seguramente va a ser un poco menos severa. Pues puede que haya muchos casos, pero en el hospital va a estar menos saturado que lo que hubiera estado hace un año atrás. Claro, totalmente. Como dices, esta inmunidad artificial por la vacuna y la natural que se da después de que la gente se va contagiando. Quería que me aclares una duda. Yo había escuchado de alguien que no es médico ni nada, es Frank Cuesta, es un animalista español, no sé si alguna vez habrás escuchado de él, que él hablaba así en una entrevista sobre la vacuna. Y decía que, le preguntaron, ¿no? ¿Qué piensas de los antivacunas y no sé qué? Y él decía que incluso que un porcentaje pequeño de la población no se vacune sería beneficioso incluso para una inmunidad del rebaño. Y yo te digo así, no tengo idea entiendo. Pero esa duda quería plantearte. La inmunidad de rebaño no puede existir ya en esta enfermedad. Era algo que discutíamos al principio de la pandemia, cuando teníamos una vacuna que tenía una efectividad del 90-95%. En la que en la que esta vacuna no solamente prevenía la enfermedad severa, sino prevenía la transmisión de la enfermedad. Era nuestra teoría de que era así, y al principio de hecho con el virus de Wuhan era así, ¿no? Teníamos una vacuna que te la poníamos un mes y medio después, tú eras 95% probable que no te contagies, que no transmitas, que no te pase nada, ¿no es cierto? Que seas de alguna manera, tengas una barrera contra el virus, y esa barrera, conforme llegue al 80-70% de la población, proteja a las personas que no se han vacunado. Pero esto ha cambiado con los meses. Lo primero que cambió es que, bueno, viene Delta y tiene un escape inmune, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, bueno, que a pesar de que alguna gente se ha vacunado, puede tener enfermedades leves y puede transmitir.
Y eso hace que este tema o esta teoría de inmunidad de rebaño deje de existir. No vamos a llegar, por lo menos con las vacunas actuales, ni con este tipo de virus como está ahora, a inmunidad de rebaño sin importar a cuántos vacunes. Lo que puedes lograr es proteger al segmento más severo, o sea, a la gente que realmente se puede enfermar más con la vacuna para tratar de que la enfermedad no sea muy severa. Pero ya inmunidad de rebaño es algo que está desactualizado, por así decirlo. Su uso en este momento es imposible. No podemos llegar a ninguna inmunidad de rebaño que vacunemos al 100% de la población porque obviamente va a seguir transmitiendo incluso dentro de ellos. Cuando hay inmunidad de rebaño, por ejemplo, ponte en measles o en sarampión, otras enfermedades, esa población está entre comillas protegida, no circula entre ellos, no circula porque esa protección, esa inmunidad de rebaño o esa pared se produce y la gente incluso no vacunada se protege. Pero este no es el caso, a pesar de que vacunemos, como te digo, al 100% de la población, la enfermedad va a seguir circulando. Y había escuchado que con esta variante, principalmente con la Omicron, o sea, a los vacunados igual se contagiaban, ¿no? Obviamente disminuye los efectos, su probabilidad de hospitalización, de complicaciones y demás, y de muerte, obviamente, pero o sea, no evita que te contagies la vacuna, ¿no? Ni evita que contagies a otros, hasta tengo entendido eso. Sí, estamos viendo el final de esta generación de vacunas, ¿no? Los últimos meses de esta generación de vacunas. En los próximos meses vamos a ver ya adaptaciones y cambios de las vacunas para responder mejor contra estas variantes. En este momento las vacunas lamentablemente han bajado mucho su performance. Eso por las variantes del virus que surgen. Exacto. Lo que pasa es que muchas de nuestras vacunas son muy específicas. Por así decirte, digamos, yo siempre lo explico esto en una pizza, ¿no? Entonces tú estás enseñándole a tu cuerpo a reconocer esta pizza y solo le muestras los jamones, ¿no? Le muestras los jamones, le dices, mira, cuando veas este jamón vas a ver que es pizza y lo matas, lo botas, no lo comes, ¿no? O comételo en todo caso, ¿no? El cuerpo, destrúyelo. Y eso es el caso de las vacunas, por ejemplo, como la de Pfizer, la Sputnik, la AstraZeneca, la Moderna. Son vacunas que están diseñadas para solamente ese jamoncito, esa proteína S, que es clásica de este virus, ¿no? Esta proteína S ha ido mutando, ha ido cambiando, y bueno, ya no es la misma y ya no es tan específica la vacuna, ya no es tan efectiva contra esta proteína S. Hay otras vacunas que son más como generales, por ejemplo la vacuna de Sinopharm que se utiliza en el país, o la Coronavac que se utiliza en otros países de la región y en China. Son vacunas que presentan toda la pizza, ¿no? Te da un virus destrozado o incapacitado, una pizza que no funciona, digamos, o que no tiene actividad, y te muestran el anchoa, el queso, la salsa, la masa, y el cuerpo ya, a pesar de que haya cambiado el jamón, puede reconocerla y atacarla, ¿no? Por eso que, o sea, son tan específicas que están dejando de ser tan efectivas. Pero tenemos otras que son más clásicas que también tienen una buena respuesta, ¿no? Son estas vacunas de Sinopharm y demás. Entonces, esta etapa, como la conocemos, está terminando. Vamos a ver vacunas obviamente ya adaptadas a estos cambios en los próximos meses, y van a cambiar seguramente cómo se aplican igual, ¿no? Ya conocemos mucho mejor del sistema inmune y respuesta hacia esta enfermedad. Lo más probable es que en los años que viene la vacunación sea sobre todo recomendada en estos grupos de riesgo. Ya no va a ser una vacunación general, sino más bien específica para los grupos de riesgo, personal sanitario, y sobre todo enfocada en épocas del año previas al invierno o a los lugares donde sabemos que puede haber un incremento de casos. En el país hay dos grandes curvas, que son la época de lluvias y la época de invernal, ¿no? Sí. Que producen el mismo efecto, ¿no? Que es que la gente, tú y yo, estemos en un ambiente cerrado y no en un ambiente abierto, bien ventilado, para nuestras reuniones sociales, para nuestras reuniones laborales y demás. Y esos son los factores más fuertes que manejan la subida de enfermedades respiratorias, en este caso coronavirus, pero no solo de coronavirus. Algo que a veces la gente no entiende es: la gente moría de otras enfermedades respiratorias antes. Al año morían en 2018 alrededor de 15.000 personas por influenza, o eso se estima más o menos, ¿no? Incluso por resfriado común, había escuchado que había un número... Claro, resfriado común o influenza en este caso es lo que a veces se confunde con un resfrío acá, que es, o sea, es un tipo de virus, ¿no? Claro. Y bueno, 15.000 personas morían al año de eso, ¿no? Sobre todo gente mayor, gente con otras enfermedades y más, que llegaba al hospital y bueno, le daba y
Esa era una de las razones de su muerte. No seguramente no la única, pero una de las razones de su fallecimiento. Entonces, eso pasa y va a seguir pasando, pero obviamente ya no vamos a tener que completamente destruir nuestro sistema público o nuestra economía para hacerle frente, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, hemos llegado a que la gran mayoría de la población, ya sea por infección natural o artificial, tenga una inmunidad más o menos robusta y pueda eventualmente hacerlo, ¿no? Seguramente va a haber mucha gente que va a elegir vacunarse, ¿no? Va a decir, no, yo prefiero vacunarme todos los años, ¿no? Y va a haber otra gente que no, pero donde vamos a tener que hacer énfasis va a ser en esos grupos de riesgo y en el personal sanitario para evitar que haya problemas serios en la distribución, ¿no? De servicios y demás. Rodrigo, quiero preguntarte cuánto tiempo tienes, no sé cuánto habrá pasado para saber cuántas preguntas más te puedo hacer. Lo que tú quieras, estamos bien. Siempre y cuando tengas algo que te sirve. Ya, no, buenísimo. O sea, para calcular pensé que estabas... No, entonces, el problema conmigo es que no me callo. No, está perfecto para este tipo de programas, cae genial. Siempre digo, el problema sería que sea de los que habla así monosílabo, entonces a mí me costaría. ¿Quieres un poco? Dale, gracias. Entonces, aprovechando que estamos en este tema, o sea, en un futuro se supone que se va a quedar como un resfrío, parte de nuestra vida, una enfermedad con la que convivamos, que no se va a poder erradicar al 100%, ¿no? O sea, vamos a aprender a vivir con ella y, como dices, nos va a afectar menos, cada vez más. Hemos tenido solo un éxito en la erradicación de enfermedades en el mundo, y esa es la viruela, ¿no? O sea, solamente una vez en nuestra historia como humanidad hemos podido erradicar una enfermedad. Hay algunas que han estado cerca, las guerras, la inequidad, hace que sea difícil, ¿no? Hay 3 cosas que tienen que existir para que un virus o una enfermedad pueda erradicarse. La primera es que esta solo se transmite en humanos. La segunda es que existe una vacuna que sea ampliamente efectiva. Y la tercera es que no haya un reservorio natural, ¿no? Que fuera de que esté un ser vivo, esté en el suelo y no sea. Ok, en este virus, digamos que tenemos una vacuna más o menos efectiva, que no tiene reservorio porque no puede estar sola necesita un ser vivo para reproducirse, existir, si no se muere. Pero lamentablemente no se transmite solo en humanos, ¿no? No tenemos ese control. Los ciclos animales de este virus van a existir como han existido antes, como probablemente ha sido que han pasado a nosotros a partir de ciclos animales, murciélagos, cerdos, como sea. Eventualmente seguramente va a haber mucho trabajo para tratar de identificar cómo ha sido. Nunca nadie va a saber realmente la verdad. Lo más probable es que haya sido algo natural, porque ha pasado antes y sigue pasando constantemente. Pero no vamos a poder erradicar este virus, ¿no? Es algo como tú dices, que vamos a tener que vivir con él, ¿no? Como con otras enfermedades que están en el mundo. Pero eventualmente no necesita hacer de la misma manera que influenza en su momento se volvió, entre comillas, endémica, que es una palabra que a veces ahora está como que tabú en las cosas, se entiende poco. Lo único que significa es que esa enfermedad sigue existiendo, pero que ya la cantidad de casos no necesita que cierres todo, ¿no? Básicamente. Simplemente significa que sigue la cantidad de casos, va a seguir creciendo, todos los inviernos va a haber una subida, pero vamos a poder manejarla porque tenemos un mejor sistema sanitario, porque estamos cuidando a las personas mayores de ella, porque esperemos que ellas se hayan vacunado, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos que incremente la cultura de vacunación en el país también, ¿no? Porque, por ejemplo, para influenza, volviendo a la influenza, en el país muy poca gente se vacuna contra influenza, ¿no? Hay otros países del mundo que se vacunan bastante, o sea, por lo menos ese segmento de la población, la gente mayor y el personal sanitario se vacuna casi en un 70-80%, ¿no? Y en el país, lamentablemente, no hay tanto eso, ¿no? Esperamos que ese acceso crezca y sea lo que vamos a ver en el futuro. Esta, como te digo, no es ni siquiera la última pandemia que vamos a ver, más probable vamos a ver otras. Esperemos que también podamos responder a ellas de manera más adecuada, pero es algo que es normal, esperable. Como humanidad lo hemos visto miles de veces, claro, y lo vamos a seguir viendo. Claro, incluso algunas muy fregadas que han matado mucha más gente en proporción, digamos, ¿no? En épocas donde había menos. Ahorita, no sé, se me viene... Todavía no hemos terminado de contar. Bueno, sí. Sí. Bueno, o sea, ¿tú crees, pero igual que en unos de aquí, no sé, 5 años, 10 años, ya no se exija esta vacuna para viajar? ¿O crees que se va a quedar como un requisito, así como ahora hay para algunas enfermedades? Para muchos países tienen restricciones de vacunas actualmente, ¿no? Fiebre amarilla, algunas otras vacunas sí te piden que tengas ese tipo de cuando te han dado la visa a Estados Unidos te piden que
que tengas tus vacunas completas. Hay muchas cosas que son requisitos como que puede que no sea en el avión, pero los estados generalmente sí ponen algunas restricciones con respecto a esto para prevenir la entrada de enfermedades, ¿no? Claro. Entonces es más probable que sea algo en ese tono, ¿no? Las pruebas probablemente ya no, o van a ser tan asequibles que van a ser parte de lo que la aerolínea ofrezca, ¿me entiendes? Pero va a ser poco a poco cada vez más normalizado. Lo que no va a ser normal es la percepción de la gente. Una vez que creas un estigma hacia una enfermedad, es muy difícil removerlo. La experiencia del VIH. Nuestra experiencia en el VIH nace en el 80, otra pandemia que sigue activa, por si acaso. No ha desaparecido. Calificaría como endémica. Sí, desde muchos puntos de vista sí. Pero que, o sea, pandemia que se ha transformado en endémica, que sigue presente en prácticamente todos los países del mundo. Sí. Y que está costando vidas todavía, ¿no? No se ha podido curarla nunca. Tenemos capacidad de tratarla, pero no nos puede curar. Pero el estigma que ha generado el VIH, a pesar de que es una enfermedad que en ese momento se puede tratar, todos saben que no se puede curar, todos saben que si te da, viene con ese estigma social de que tienes esta enfermedad, de que vives en positivo, por así decirlo, y que obviamente eres una persona tal vez, entre comillas, cosas, ¿no?, asociadas a esto, ¿no?, socialmente discutidas, probablemente erróneas, pero que se manejan, ¿no? Entonces, la próxima vez que tal vez a ti te digan que tienes COVID o a tu familiar tercera edad que está en el hospital digan que has testeado COVID positivo, de repente va a haber un estigma asociado a eso, ¿no? Va a haber un estigma asociado al COVID. Eso no va a desaparecer sin importar qué restricciones o qué impulsos positivos o negativos el Estado tenga o cuántas vacunas estén dando, etcétera, etcétera. Ya el estigma asociado a esta enfermedad va a seguramente ser algo que vamos a vivir en los próximos 20, 30 años, porque es parte natural de que haya habido tanta disrupción asociada a la misma, ¿no? Es indudable que vamos a tener todavía eso. Yo creo que ahí es donde vamos a ver su impacto más fuerte. No sé si vamos a seguir usando barbijos, por ejemplo, tal vez no, por un signo de libertad que otra cosa, pero eventualmente tal vez haya cosas que la gente haga diferente, ¿no? Porque el uso de barbijos también creo que ha sido un poco, no sé, a mi opinión personal yo siempre abogo más por el criterio, ¿no? Obviamente el barbijo es importante en épocas, incluso en muchos países es normal que la gente use cuando está resfriada, está enferma, que lo utilice porque es algo, creo, bueno para evitar que se propague los contagios de ese tipo de enfermedades, principalmente por las que se contagian por nariz y boca, ¿no? Pero hay reglas como que dicen obligatorio en la calle, ¿no? Que estés manejando con barbijo, si es tu auto particular. ¿Cómo ves ese tipo de medidas que a veces son muy absolutistas, digamos, ¿no? Sí o sí barbijo, sí todo el tiempo, o... Bueno, yo creo que estamos evolucionando nuestra manera de pensar al respecto. Como te digo, hay medidas públicas que realmente tienen corta duración. Sucre, por ejemplo, ya ha abierto el uso o el no usar barbijo en ambientes públicos abiertos mientras sea al aire libre. Creo que es apropiado, sí, la evidencia científica de lo que estamos viendo de transmisión. Muy poco probable que haya transmisión en ambientes bien ventilados. Y estamos en un momento donde la enfermedad no tiene una subida de casos estrepitosa, por lo tanto parece ser una idea apropiada, ¿no? Seguramente va a haber gente, tal vez no poca, que va a decidir usarlo igual. Y eso es algo natural, ¿no? Es parte de como tú dices, esta conciencia que uno genera y protección propias que uno hace, ¿no? De la misma manera en que con el VIH todos usan, o quisiéramos que todos usen preservativo, seguramente alguna gente va a preferir, yendo a ciertos lugares, usar barbijo, ¿no? Es algo que seguramente vamos a ver. Como tú dices, hay países en Asia que donde el uso de barbijo tiene una razón hasta estética, social, por la contaminación, por enfermedades respiratorias, pero también porque se ha vuelto como una moda, ¿no? No sé si vamos a llegar a ese punto en el país, tal vez sí, tal vez no, dependerá de las corrientes culturales que sigamos, ¿no? Pero de que va a haber gente que ponte, de aquí a 5 años vas a ver con barbijo en ciertos lugares, te lo garantizo, ¿no? Es normal. Claro, pero ya no, obviamente, ya no de esa forma. Te lo he mencionado así un poco en la pasadita, pero quería escuchar tu opinión. O sea, te hablaba del caso de Djokovic, ¿no? Que no quería hacerse vacunar. Porque, claro, mucho lo califico de antivacunas, pero le ha dicho que no, porque creo que hay estos dos extremos, ¿no? De los antivacunas que creen que todo es una conspiración, que no creen ni en el virus. Y por el otro lado, así, el otro extremo sería los que digan, no me importa si quieres o no,
hazte vacunar para que acabe esto de una vez, ¿no? Porque muchos creen que así es la única forma, ¿no? Entonces, ¿cómo verías estas actitudes? Siempre hay actitudes de resistencia, ¿no? De parte de personas naturales, creo que están en su derecho. Sin embargo, los estados también están en su derecho de tener restricciones, ¿no? Y de que estas restricciones se hagan respetar. Es un tema más, de nuevo, parte de este movimiento de información. Si estuviéramos en otra época, no llegarían a las noticias. Claro. Porque son cosas que se magnifican porque gente encuentra este sesgo de validación en ellas, en que una persona notable, entre comillas, atleta reconocido, valide algunas de sus incertidumbres, ¿no? Valide algunas de sus propias dudas o de su propia conducta. Entonces es parte de esto, ¿no? Creo que la razón por la que estamos discutiendo ese tema es eso, es que ha cambiado la forma en cómo manejamos la comunicación, más que esta merezca mucho ser discutida. Como te digo, hay decisiones personales, hay decisiones de Estado, y estas a veces conflictúan, y lamentablemente no pasa solo en este caso, en esta enfermedad, sino en muchas otras seguramente. Ejemplos, a ver, de nuevo, si tú no recibes ciertos tipos de vacunas, no puedes agarrar cierto tipo de visas, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no? O sea, seguramente hay gente que no quiere recibir vacunas por nada en el mundo. Hay gente, objetores ideológicos se llama, o objetores de conciencia, que no, por motivos éticos, ya sea religiosos, generalmente religiosos, no reciben, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, ¿no? Sin importar qué pase con su cuerpo o con su vida, ¿no? Entonces son cosas que tienen mucho más racional en la mente de las personas que en actos científicos positivos, negativos. Pero es parte de la libertad, ¿no?, que tenemos todos. Yo creo que está en su derecho, como te digo, de rehusar cualquier tipo de tratamiento o vacuna. Pero de nuevo hay estados que tienen restricciones, ¿no? Y en su caso se ha encontrado con que había estados en los que él tenía que viajar, que obviamente no querían sentar no solamente un mal precedente, no querían asegurarse de que las cosas como se habían establecido se respeten para todos, ¿no? Y eso es importante, yo creo también, ¿no? Si vamos a poner una regla de juego, claro, tiene que aplicar a todos. Exacto. La misma manera que ha habido muchos escándalos de estos vacuna gates, ¿no? O sea, en el mundo, ¿no? De gente VIP que recibía vacunas antes de que le toque y demás. Es lo mismo, ¿no? Eso crea desconfort, crea malestar, ¿no? O sea, esas cosas sí crean problemas. Lo más importante como Estado, como gestor público, es que si pones una regla, esa regla se cumpla. ¿Y cómo ves las medidas ya internas, digamos, no tanto de países, porque ahí es más normal, ¿no?, que no quieras que enfermedades entren a tu país, pero medidas como que necesitas prueba para entrar a, no sé, a un boliche, a alguna fiesta, o a un restaurante, o ese tipo, o incluso al banco, ¿no?, ese tipo de cosas? Hemos visto mucho de esto en Nueva York al principio de la desescalada de casos. Estaba muy de moda las fiestas con prueba PCR, o sea, en la que te hacían en la puerta o te hacían prueba de antígeno antes de entrar, o era el requisito para ir a una boda, para ir a un evento masivo. Tiene poca efectividad, sobre todo cuando estos grupos ya se han vacunado, ¿no? En el país, en Estados Unidos hemos visto eso, ¿no? Siempre y cuando la gente haya recibido su vacuna, era mejor asegurarse que tengan la vacuna a que hacer pruebas a todos los que están entrando. Está bien, digamos, pedir, o sea, ¿consideras una buena medida, digamos, pedir carnet de vacunación, por ejemplo? ¿Sí? Creo que hay reglas dentro del espíritu de mantener actividades sociales. Si quieres tener ciertos beneficios, seguramente necesitas ciertos requisitos, ¿no? De la misma manera en que no puedes beber si tienes menos de 21 años, por ejemplo. Claro. Puedes empezar a poner ciertas limitaciones dentro de ese aspecto, ¿no? O sea, simplemente asegurarte de que por temas de salud pública estás poniendo algunas restricciones al aforo, a quienes pueden asistir a un evento, ¿no? Creo que sí es positivo. En el país, este decreto que se intentó hacer con el tema de la vacunación para actividades financieras y demás, tenía este espacio, entre comillas, que era que las personas que no querían podían hacerse prueba, ¿no? Sí. Está adecuado todavía, o sea, creo que es apropiado. Yo apoyo esa medida, pero de nuevo te digo que creo que el Estado, lamentablemente, en un país como este, en el que va a encontrar cierta resistencia férrea en ciertos grupos, necesita asociarla a medidas positivas también, ¿no? Creo que no va a poder ser, o sea, efectiva hasta que eso sea. Porque el tema con estas medidas, digamos, de castigo, ¿no? Un poco premio castigo, ¿no? Esas medidas que te quitan cosas, que te quitan
creo que puede generar incluso respuestas adversas en el sentido de, yo sé de, o sea, sin decir nombres, yo sé de casos de gente que no quería hacerse vacunar pero han visto que iban a empezar a hacer requisitos importantes que iban a modificar sus actividades normalmente, entonces han visto de acercarse a los centros de salud y a la vacuna, pues ahí como la corrupción, las cosas están a la orden del día. Quiero ir a un boliche y me voy a vacunar, quiero ir a la Madness y me voy a vacunar, viejo. O sea, ese tipo de cosas. Entonces ¿no? generan quiero tener carnaval. Que tengan carnets de vacunación, pero no estén vacunados, digamos, ¿no? Entonces creo que también es o sea, echa la ley, echa la trampa en el país, ¿no? Sí, es un poquito, sí. No es solo el caso de Bolivia. Sí, sí. En Estados Unidos igual falsificaba gente sus pruebas, sus certificados de vacuna y demás, ¿no? No es solamente del país, ¿no? Claro. Pero es el conjunto de la gente el que tratas de, la gran mayoría, los que van a seguir algunas reglas a los que tratas de llegar con estas medidas, ¿no? Claro, siempre hay excepciones, pero no es como que la idea de estas reglas es justo que la mayoría es vacuna y ya está, ¿no? Sí, esperamos que sí. O sea, yo creo que ha habido algunos intentos de hacer esto más eficiente y más verídico. Este tema del QR y del sistema unificado que se estableció recién a principios de este año. Sí, sí. Creo que está todavía en proceso de aplicación. Se puede mejorar, es tal vez una cosa que no se ha hecho bien en el principio, debería haberse hecho. Otras cosas que hay muchos errores como que técnicos de cómo se ha llevado la vacunación en el país y demás. Como te decía, hay cosas positivas, hay muchas cosas negativas de las que podríamos hablar igual muchas horas. Pero hay una de estas es, por ejemplo, que no sabemos bien quiénes son los que no se vacunan. Lamentablemente en el país hemos vacunado solamente con carnet de identidad y no tenemos realmente demográficos de dónde vive esta persona. Mucha gente se trasladaba para vacunarse de la provincia a la ciudad, de la ciudad a la provincia. Sí. Entonces los números de vacunación son bien mentirosos. O sea, no sabemos realmente dónde están los no vacunados. Tenemos una idea, claro, entre comillas, pero no es exacto, ¿no? Pero no es exacto y hace que sea difícil apuntar cuando tratas de disparar para reducir la cantidad de vacunados, de no vacunados. Eso, ¿no? Esas maneras, esa falta de información que a veces se tiene, o esa cruce de información, o medias verdades que vienen de la información disponible, que hacen que sea difícil como que encontrar realmente quiénes son estos grupos, cómo ayudarlos, ¿no? Y cómo podemos hacer como sistema para fortalecer el trabajo de información y comunicación en esos sectores, ¿no? Específicos de la población. ¿Qué es exactamente lo que les motiva? Entender cuál es el racional y los miedos que están asociados a la vacunación. Son cosas que todavía no conocemos muy bien. Son errores que hay que subsanar. Como investigador son cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Es parte de lo que nosotros tratamos de entender. Parte de mi trabajo va a ser en los próximos 5 años entender cómo podemos mejor responder a futuras emergencias sanitarias, y es parte de lo que esperamos pueda ser una contribución para futuras generaciones, futuros eventos no agradables. Eventos naturales pueden ser un terremoto, otras emergencias sanitarias que también pueden ocurrir. No solamente enfermedades pueden causar problemas severos en el sistema sanitario, ¿no? Entonces esperamos eso, poder cada vez entender mejor para poder también ayudar mejor a la gente. ¿Crees que el que no se vacuna se está atentando contra la salud pública? Creo que es un error de los gestores. O sea, yo no culpo a la gente. Yo creo que hay que entender a nuestra gente y entender la idiosincrasia de nuestro país. Si yo, como gestor público, ministro, senador, no sé, jefe de sedes, jefe de un hospital, alcalde, lo que sea, tengo un producto, te lo ofrezco de manera gratuita y te va a hacer bien, pero tú decides no tomarlo. El error no está en la persona, está en el gestor que no ha podido vender, ¿me entiendes? Que no ha podido informar adecuadamente a la persona, ¿no? Si es en su beneficio, no tiene un costo asociado, puede traer muchos beneficios. El error no está en la persona, de nuevo, está en el gestor que no ha podido transmitir la información de manera adecuada hacia las personas que necesitan escucharlo. No ha podido utilizar los canales de información adecuados para que esa información llegue de manera fehaciente, que sea aceptada, ¿no? De nuevo, el tema de los locutores válidos, ¿no? No has podido utilizar los caminos adecuados para llegar. Es una deficiencia intrínseca del sistema, es una deficiencia de los gestores y tiene que ser subsanado a ese nivel. No puedes pedirle a la gente dentro de su idiosincrasia que sin eso
cambie de opinión porque sí, porque le vas a vender la verdad, ¿no? Con la Biblia o con lo que sea, de que tú estás en lo cierto y él no. Tiene que venir por canales, tiene que venir con trabajo y tiene que venir con que el gestor cambie la manera en la que transmite su información. Creo que hay un error todavía muy grave en el país y en muchos países del mundo en sentir que porque lo dice el ministro, porque lo dice el jefe médico, porque lo dice el científico, la gente lo va a aceptar. Ya no estamos viviendo esa realidad en este mundo por las mismas razones que hemos discutido tanto hoy día, y entonces tienes que encontrar otros caminos, ¿no? Por ejemplo, no ha habido nunca o no ha habido mucho trabajo a pesar de que no sé si se necesita tanto en este segmento, que es un segmento que sigue redes sociales, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ahí no se ha trabajado adecuadamente en la transmisión de información de este tipo de cosas, ¿no? Como tú decías, no solamente de los locutores ocasionales, que pueden ser personas que se vuelven generadores de contenido, sino a partir del Estado como política pública para tratar de llegar a las personas que tienen que llegar, ¿no? Encontrar las herramientas, los caminos y las vías comunicacionales que lleven el mensaje del punto A al punto B, ¿no? Eso es algo que hay que trabajar en el país, es un error, es una deficiencia. Como de nuevo, no creo que sea culpa de la persona, ¿no? O este atentado a la salud pública, como tú dices. Un atentado yo creo que sería a la salud pública si vos, sabiendo que estás con ébola, vienes y te paseas por la cancha, ¿me entiendes? O sea, yo, médico, que sé exactamente lo que va a hacer esta enfermedad, que sé que voy a estar pasando y dándosela a 20, 30 personas que eventualmente van a contagiar a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un atentado a la salud pública. El hecho de que una enfermedad que ya está en el país ampliamente distribuida y que una persona no decida vacunarse, no lo considero un atentado a la salud pública, lo considero más un atentado a su salud. Y eso requiere otras herramientas, ¿no? No necesariamente restrictivas, sino más bien, como te digo, creo que puede estar asociada a herramientas restrictivas, como decíamos, impulsos negativos, pero también asociada a impulsos positivos y vías comunicacionales más asertivas. Eso es lo que hay que trabajar. Creo que esa es ahorita la deficiencia grande para respuesta a esta pandemia, lo que todavía nos queda, ¿no? Gracias a Dios ya ha bajado mucho su intensidad. Tal vez es menos importante este debate, pero para futuras emergencias, para futuros retos, va a ser importante entender esto claramente. La comunicación es vital y cómo la manejas no siempre es como creemos que es, ¿no? Necesitas hacer otro tipo de trabajo para llegar realmente a ciertos lugares, a ciertos oídos. Hay una frase muy bonita que acá se usa mucho, es ese trabajo hormiga, le dicen, ¿no? Trabajo hormiga, trabajo de uno a uno, de tú a tú, con tu par, ¿no? Y eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona para ganar una elección y eso es lo que funciona para cambiar opiniones. Sí. No, sí, creo que va más por ese lado de políticas de salud pública, políticas públicas para llegar a estas poblaciones que necesitan escuchar el mensaje, ¿no? Y no es tanto atacarlos por a veces ignorancia, a veces simplemente pensar diferente, opiniones y demás, sino también es fallo como dices, de los gestores, de no saber llegar de una buena manera. Por ejemplo, si es gratis, tienen todos estos beneficios, que ya no quieras tomar, algo está fallando en la comunicación de este mensaje, ¿no? Es una visión muy colonial eso, ¿no? O sea, es una visión muy colonialista, muy paternalista, el creer que las personas de cierto estrato social saben menos que tú. Exacto. Saben menos que tú o saben menos... Claro, como antes decía, como saben menos no deberían votar. Claro, exacto. O saben menos de cómo vivir su vida o tienen menos derecho a definir qué hacer con su cuerpo, ¿no? Sí, sí. De nuevo, no es el error de esta persona o de este grupo social, es un error de la gestión, ¿no? De la gestión de comunicación, de la gestión sanitaria, de muchos otros, muchos niveles, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que golpear, porque seguir en esta mentalidad, y es bien intrínseca de mi gremio, por así decirlo, ¿no? Porque te educa un poco así, ¿no? Te forman a ver al paciente como que no sigue tus indicaciones por boludo y bueno, sabrá lo que hace de su vida, ¿no? O sea, tienes diabetes, papito, tienes que tomar eso todos los días, y si no estás tomando, ya al final yo he cumplido porque tú eres un tonto si no, ¿no? La otra visión es una visión más empática con los pacientes, más empática con la naturaleza de las personas, que te lleva a ti a replantearte y hablar con él y entender sus carencias, entender sus necesidades, entender tú como médico, por así decirlo, a transmitir ese mensaje de que esto le va a hacer bien, de que no es un costo sobreagregado a su vida el medicamento, sino que le va a alargar la vida, ¿no? Hacer eso, tomarte ese tiempo, garantiza que tu paciente pueda salir adelante. De la misma manera que ya cuando estás pensando en poblaciones,
Yo puedo decirte que si no comunicamos adecuadamente esto hacia los segmentos poblacionales específicos que lo necesitan, vamos a fracasar en que ellos hagan su tratamiento, ¿no? De nuevo, es muy fácil para el médico o para el gestor pensar que es culpa del paciente, pensar que es culpa de esa población, de ese segmento etario, de ese grupo específico de personas. Es más fuerte replantearte qué has hecho tú mal en esa oportunidad que has tenido con él de transmitir las cosas que no ha hecho hincapié para que él pueda mejorar su vida, ¿no? Es eso lo que tenemos que replantearnos también, o sea, como gremio, como gestores, creo que es importante pensar de otra manera, ¿no? Claro, y me gusta al punto que hemos llegado, ¿no? Que al final es esa empatía de saber que el otro tiene su realidad, de saber cómo acercarme y que no es así nomás que sea tonto, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar eso, que esta persona no entiende, o sea, con razón, digamos, ¿no? Sino que es entender que tiene sus propias visiones, claro. Y no verlo desde la superioridad intelectual ni moral, sino de tratar de entenderlo y cómo puedo hacerlo yo mejor para que tú puedas verlo de esta forma, ¿no? Entonces, claro, y eso golpea nuestra naturaleza como sociedad también desde el punto antropológico, o sea, esta visión de clases todavía es intrínseca a nuestra naturaleza, en nuestra sociedad, o sea... Y Bolivia bastante. Claro, tienes todavía este segmento poblacional, o sea, o estos grupos poblacionales, ya sea por educación, por tradición, por cómo la vida en la sociedad boliviana es, que ahí todavía se genera estas divisiones y hay esta pseudo división entre la gente que tiene tal vez menos acceso a información o recibe la información de manera distinta, por así decirlo, y esta gente que cree que tiene más información, que sabe más, ¿no? Entre comillas. Y este concepto de que uno es mejor que el otro, no, es algo que realmente no es cierto. No es nada cierto, es parte de una inequidad intrínseca del sistema que tenemos que golpear con el tiempo. Se llama inequidades sanitarias, inequidades en salud, se llama inequidades sociales y son parte de la naturaleza del mundo en que vivimos, no solo en Bolivia, en todo lado, y es parte de donde estamos constantemente tratando como gestores, como investigadores, como personas naturales de ir adelante, ¿no? Como estamos hablando hace un rato del tema del Bicentenario, esto es un problema, ¿no? Si viéramos la Bolivia en 100 años, debería tener menos de esto, ¿no? Debería tener menos de esa sensación de superar de ciertos grupos o de mejor vivir de ciertos grupos o de ignorancia de otros, ¿no? Sino más bien un conjunto comunitario en el que seguramente los bolivianos eventualmente cada vez nos sintamos más bolivianos y menos de nuestra tribu, ¿no? Este tema tribal que también es parte de la naturaleza humana. Sí, esto que dices, o sea, me suena, o sea, ahorita bastante linda esa conclusión porque nos obliga igual a vernos desde muchas formas y también desde mi punto de vista, que es un poco la comunicación, es saber que o sea, recordar lo importante que es no solo enfocarse en cuestiones de farándula y esas cosas, sino acercarse a poder ese vínculo, ayudar a grupos a vincularse, ¿no? Y a que se llegue a algo, a cosas juntos, ¿no? Entonces lo importante de la comunicación a todo nivel. Claro, René dice este tema que se ha hecho viral recientemente, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso, ¿no? Una cosa es ser famoso y otra cosa es ser de tu vida un impacto positivo hacia tu comunidad, un impacto positivo hacia quien sea que sea tu comunidad. Puede ser tu familia, puede ser tu grupo de amigos, tu ciudad, tu país. Entonces ahí tienes que replantearte qué es lo que estás buscando, ¿no? Si estás buscando hacer un nombre o hacer un impacto, ¿no? Hacer un cambio, crear un legado, ¿no? Y ahí es donde todos tenemos que pensar en eso a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestras vidas, y creo que mientras más temprano tienes ese debate y esa idea de qué es lo que vas a hacer para realmente hacer una de las dos cosas y entender cuál es el camino que tú quieres tener, eres más honesto y te planteas realmente un futuro más próspero en general, ¿no? Sí, totalmente, y tú las puedes ver, digamos, desde tu área también, ¿no? Toda esta realidad y qué lindo poder conversar de esto, principalmente porque, digamos, de estos temas pues se puede hablar entre todos prácticamente, pero hablar de estos temas con alguien que se dedica a esto de manera profesional, entonces pues o sea, tiene otra connotación que... Intentamos dedicarnos. Yo creo que es algo que es como en todo. Si algún día yo te digo, te dedicas a la conexión, intento, ¿no? Y de la misma manera conmigo, si te dedicas a la salud, sí, lo intento. Esperamos algún día hacer algo positivo, ¿no? O a lo largo de nuestro trayecto hacer algo positivo. Claro, que a la larga te des cuenta que hayas hecho algo. O que por lo menos, yo creo que el hecho es de intentarlo, ¿no? Como en todo en la vida, o sea, es en
tomar un pasito a la vez, un día al día y saber que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos empezar desde nuestras casas, desde nuestro rubro, sea el cual sea el rubro. Todos tenemos una oportunidad de ser un agente de cambio. Sí, desde nuestro rubro y desde nuestra comunidad, como has dicho, eso me gusta, eso que es como, no importa si es tu familia, no importa si solo son tus amigos, si eres profesor y es tu curso del colegio, o tu grupo de deportes, lo que sea, pues ahí puedes influir. Entonces Sí. darnos cuenta que todos potencialmente no necesitamos ser famosos, sino dar ese aporte para... Claro, el humanismo, la empatía son cosas que son universales y que son parte de todas las profesiones, de todos los rubros y de todas las actividades, por así decirlo, porque hay este concepto de igual de las profesiones es bien etéreo ahorita, ¿no? Ha cambiado mucho la manera en que la manera que muchas cosas se hacen, ¿no? Hay mucho autodidacta, mucha manera. Las estructuras formales del profesionalismo, así conocido académico, ha cambiado mucho, ¿no? Hay mucha gente que puede hacer muchas cosas sin haber nunca salido con un título profesional, por así decirlo, ¿no? XZ, ¿no? Y puede aprender por su cuenta mejor que tal vez en algunas universidades, ¿no? Pero hay ciertas cosas que sí requieren formación, ¿no? Claro. Y eso es parte de, o sea, de otras cosas que también hay que entender dentro del mundo en el que vivimos. Pero hay que ser objetivo de que, y de nuevo, sería erróneo pensar que por tener una profesión específica o por haber tenido un grado académico, eres mejor o tienes mejor capacidad de ayudar que alguien que no ha recibido nada de eso, ¿no? O que no tiene nada de esas credenciales, por así decirlo. Etérea es un papel y esta persona que no tiene nada tal vez tiene mejor impacto en su comunidad, en la manera en que hace su trabajo, que lo que tú podrías jamás desde tu punto de vista, porque no te dedicas a eso, porque no trabajas en hacer mejor tu comunidad, en hacer mejor tu vida incluso, o sea, ni siquiera tu comunidad, tu familia, si por lo menos te hicieras mejor a ti, yo creo que todos habríamos cumplido con el mundo, ¿no? Sí, o sea, a veces no sé, ver mucho más allá, pero hay una persona a la que te puedes ayudar directamente, ¿no? Y ese serías tú mismo, ¿no? Exacto. ¿Sabes cómo son de ahí? Un tema que quería tocarte, que te había dejado desde el principio, el tema de cuántos idiomas hablas. Sí, bueno, a ver, fluidos, el inglés y el español son mis más fluidos. Hablo algo de francés y algo de portugués, y el francés lo estoy perdiendo porque ya no practico mucho, pero a veces me encuentro con amigos en la Alex, entre otros, con los que puedo tratar de practicar. Un poquito de práctica, sí. Tratar de practicar, ¿no? Viví un tiempo en Brasil, 2 o 3 meses, cuando era pequeño, entonces algo de portugués también aprendí ahí. Y bueno, también estuve un tiempo, un mes, 2 meses en Francia tratando de mejorar mi francés hace unos años. Esperamos poder mejorar también eso con el tiempo, más desde el punto de vista, lo encuentro como un hobby, el tema de los idiomas. Trato de escuchar entre canciones, de la misma manera que aprendí inglés, ¿no? Yo no aprendí inglés en un instituto, no he pasado clases de eso, he agarrado y he escuchado música, veía películas con sus subtitulados en inglés, cosas así, que me forzaban a aprender el idioma. De la misma manera hago con las otras cosas, es como un hobby, como todos tenemos, ¿no? ¿Y cuando has ido a estudiar a Estados Unidos, has llegado ya sabiendo inglés? Mi inglés era intermedio a un poco elevado, diría yo, pero era porque tuve también otras oportunidades de utilizarlo, ¿no? El 2007 viví como 6 meses en la costa este, viajando y haciendo otras cosas. A lo largo de mi formación también, muchos congresos, etcétera, me veía forzado a utilizarlo, entonces sí, digamos así como que un poquito chocante al principio, otra vez sí tenía que como que forzarme a hacerlo, pero como todo, una vez que empiezas y lo tienes que hacer todos los días, en 2 semanas ya lo sabes hacer bien, ¿no? Claro, porque cuando hay la necesidad, pues el cerebro automáticamente, o sea, si estás en tu casa todo el tiempo escuchando español y quieres aprender inglés, por momentos es más difícil, no tienes la necesidad, ¿no? Pero esa necesidad de comunicarse del ser humano hace que rápido puedas adaptarte a... Sí, para el programa específico de epidemiología tuve que dar un examen de inglés. Creo que me he preparado unos 2 o 3 meses para eso, pero no formalmente, sino como todo, ¿no? Un examen no prueba tu conocimiento de un tema, prueba tu manera de dar ese examen. La mayoría de los exámenes lamentablemente tienen esa limitación. Sí. O sea, son una prueba de qué tan bueno eres para responder estas preguntas. No necesariamente que seas fluente o no fluente en un idioma o que sepas o no de un tema, sino simplemente qué tan capaz de responder estas preguntas eres, ¿no? Entonces me he formado, sí estudié para eso, digamos, pero no es lo mismo que el día a día, que aprender a comunicarte en un idioma. Como tú dices, el verte forzado ayuda mucho. Los colonos, o sea, las personas que venían a colonizar Latinoamérica y otros países del mundo,
utilizaban esa herramienta también, agarraban y se juntaban con o si era hombre con alguien del lugar y de esa manera aprendían el idioma, ¿no? Se forzaban a usarlo todos los días en todos los aspectos y de esa manera podían aprender. Es lo mismo, o sea, si realmente quieres aprender un idioma, lamentablemente tienes que encontrar la manera de forzarte a usarlo todo el tiempo. ¿Y has aprendido algún idioma nativo? Así para... He intentado y creo que es una de las cosas que me falla, porque siempre he estado viendo hacia afuera, creo que a veces no he visto hacia adentro. En teoría sé algo de quechua, pero no lo he utilizado en 10 años o más. Claro, si no lo practicas. Y es como que sí. Y eso sí es muy difícil encontrar con quién practicar afuera. Sí, o sea, sí, pero sí, o sea, es una de las tareas pendientes que seguramente tengo, es mejorar eso un poco. Y además, claro, el quechua, por más que sea, tenemos muchas palabritas en nuestro idioma tradicional, incluso nuestra forma de articular las oraciones en español, principalmente en Cochabamba, no, el quechua es un idioma muy complicado, o sea, su fonía es muy distinta. Exacto, eso quería decir, no es más fácil para nosotros, más natural portugués. Claro, portugués, francés. Pero el quechua tiene otra forma. Son lenguas latinas que tienen más o menos una estructura parecida. Por más el quechua de acá es mucho más alejado. El quechua es uno de los idiomas más difíciles de aprender en el mundo. Y hay muy poco material para hacerlo, ¿no? O sea, googleas aprender inglés y encuentras 100.000 herramientas gratuitas. Peruano, más que todo el quechua peruano, que varía un poco del de acá. Entonces. Y quechua es un poquito más limitado. Siempre vas a encontrar menos herramientas, menos capacidades, menos textos, menos libros, menos es muy oportunidades. Es muy complicado. El quechua tiene una oportunidad y incluso ni siquiera hay un consenso de cómo se escriben las palabras al 100%. Claro, no hay, es porque es más fonético que escrito. El escrito ha sido una manera forzada de tratar de volverlo como un idioma. Claro, porque los como un idioma antes no escribían. Entonces, claro, sí, exacto. Devolverlo como un idioma más fácil de transmitir de manera escrita. Pero eso ha sido por así decirlo, una injerencia colonial hacia el idioma, ¿no? Pero es una de esas cosas mágicas el quechua. Hay muchos profesores, de hecho, que se han hecho muy famosos internacionalmente tratando de promover el quechua en el mundo, y creo que es algo que... Sí, además creo que el mundo... Estaba leyendo, no era un estudio, era una publicación que decía, ¿no?, algunas cosas que supuestamente de aquí al 2100 van a ser realidad, ¿no? Hablaba de algunas cosas tecnológicas, y el tema de los idiomas decía, pues casi todos los idiomas van a desaparecer, o sea, no van a desaparecer, sino van a ser mucho más reducidos, y el español, el inglés y no me acuerdo si el chino, algún idioma de Asia, ¿no? Esos iban a ser como los más predominantes y el resto iba a ser aún más reducido. Claro, más gente habla inglés, mandarín, y esos son los dos idiomas predominantes. El ruso es como que muy pequeño, el uso de francés igual es muy pequeño. La mayoría del mundo o habla como segundo idioma inglés o primariamente el mandarín, ¿no? El chino mandarín, que es un país gigante que tiene 500 millones de personas, ¿sabes? O más. Y el español por su extensión, ¿no? Porque son varios países pequeños, pero... El español sería el tercero, sí, pero es por eso, por su extensión más que por la cantidad de gente que lo habla, sí. Sí, exacto, es menos gente, pero no sé, las herramientas tecnológicas están cambiando, cada vez hay más traductores automáticos, herramientas que hacen que tú no necesites aprender un idioma para hacerte entender con los demás. Tal vez eso también vaya a cambiar la película y eventualmente vaya mejorando la manera en cómo nosotros nos comunicamos. El idioma es un tema necesario para vivir en el exterior y demás, pero no es algo difícil, no creo que sea algo difícil desde mi punto de vista. No necesariamente una limitante que te impida, por ejemplo, salir a buscar oportunidades de estudio laborales, así. Tienes que de alguna manera forzarte a usarlo, pero eso es algo, lo que yo no creo es que necesites pagar infinidad de dinero por cursos o por institutos para aprender un idioma. No ahora, hace 50 años tal vez, porque no tenías acceso a estos elementos, ¿no? O sea, los textos. Con YouTube puedes aprender mucho. Claro, de idiomas. Entonces yo creo que esa es la naturaleza en la que vivimos. No necesitaríamos que sea un esfuerzo financiero, sino más bien un tema de dedicación de tiempo, ¿no? De ponerte las ganas y hacerlo. Trabajo mucho con una organización que se llama Tu Beca Bolivia, que es una ONG que se dedica a tratar de ayudar a bolivianos a conseguir becas en el exterior, ¿no? Y uno de los trabajos importantes que se hace es en eso, en tratar de ayudarles no solamente a entender que el idioma es probablemente la cosa menos preocupante de irse al exterior,
Los otros son las otras cosas que tienes que construir en el camino, ¿no? Unas buenas credenciales, gente que te recomiende, entre otras cosas, publicaciones, etcétera, cosas que necesitas para ganar una beca, pero el idioma probablemente es el que deberías haberlo hecho ya. O sea, y eso no, de nuevo no necesita recursos, no necesita nada más que tu tiempo y que 1 o 2 horas al día le pongas ganas. Bueno, Rodrigo, ha sido, no sé cuánto habremos hablado. Sí, no te preocupes. revisar, pero ha estado buenísimo. O sea, yo creo que podríamos seguir bastante tiempo. Dale. Y espero que sea la invitación como para... Seguro, cuando tú quieras. Para que en otra puedas venir. Cuando tú quieras. Para mí es un placer siempre tratar de discutir temas de coyuntura, pero también un poco tratar de transmitir la experiencia. Es un placer tratar de transmitir y comunicar hacia la población. Todos tenemos una responsabilidad con eso, y creo que ahí es donde tratamos de hacer nuestro pequeño granito de arena para mejorar las cosas. Se me ha hecho muy interesante. O sea, te agradezco igual por tu tiempo, por tu buena onda, y ojalá se pueda dar, porque hay muchos temas igual que seguro vamos a hablar. Incluso sí, sin duda. Como sabemos, hemos dicho, no se va a actualizar todo el tema de cómo está el... Claro, no, el COVID termina y viene otra cosa. Como te digo, va a haber siempre algún tema, el tema sanitario. Como te digo, creo que es una de las tareas pendientes de los próximos 100 años. Esperamos no solo... Hay que utilizar esta plataforma, ¿no? El COVID presenta una oportunidad. Esa oportunidad es que la opinión pública está mirando en esa dirección. Utilizar eso en ese momento específico para potenciar esta tarea pendiente, que es realmente ser equitativo del acceso sanitario hacia toda nuestra población, creo que es algo vital. Y que sin duda tiene que ser el enfoque de todas las personas que trabajemos en gestión, pero también tenemos que tratar de llegar hacia la población en general para que eso no se pierda, no se baje, ¿no? O sea, para que de aquí a 5 años no sea un tema de pasado, sino más bien sea un tema coyuntural, se demanden las políticas públicas, se demanden las propuesas de cualquier tipo de nivel de gestión, y sea parte de lo que todos esperemos como un hecho, al igual que esperamos que haya obras, que haya puentes, que haya... ¿Me entiendes? Y sí. Ojalá no se pase la ola, como dices, ¿no? O sea, no la ola de contagio, sino la ola de estar atentos a esto. De enfoque, sí. Porque es fácil desviarnos, ¿no? A veces bajan nomás los casos y ya parece que pasa el tema y después vuelve y está. Entonces, siento que va a pasar rápido la atención. Entonces, si no se aprovecha, como dices, para hacer ese cambio, ahora que estamos todavía con esto. Yo creo que la información, la manera en que se mueve la información y este miedo generalizado que se ha generado va a ayudar. En parte, su lado positivo va a ser esto: que ya sea esta enfermedad u otra, va a mantener como que un ojo al costado de todo lo que sea en el tema sanitario, y hay que aprovechar eso, ¿no? Puede ser algo muy negativo si es que solo se transforma en miedo y en estos estigmas hacia cierto tipo de grupos o enfermedades, pero puede ser algo muy positivo si como gestores, como comunicadores, como población en general lo utilizamos para redirigir la opinión pública, redirigir la gestión pública, redirigir la orientación a la que nos vamos como país para ser más equitativos, más humanos. Y porque, o sea, es inhumano que algunos de nosotros no podamos acceder a medicamentos, que algunos de nosotros no podamos acceder a tratamientos, que algunos de nosotros por falta de recursos no podamos recibir algo que nos salve la vida, ¿no? Y eso pasa todos los días en el país, pasa todos los días en los hospitales de esta ciudad. Y bueno, o sea, es una realidad que tal vez no se enfrenta a la mayoría de la gente todos los días, porque no está en el rubro, porque no necesita verlo, porque a veces es más fácil mirar al otro lado, pero que pasa constantemente y es una tarea pendiente como sociedad, como gestores, como todos, ¿no? Sí, pues entonces, bueno, con ese mensaje creo que hemos tenido bastantes reflexiones, sí. Y esto ha sido pues sobrepensado con Rodrigo Karloff Arce. Un placer, Ale. Un placer, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Un gusto enorme.